presento, mi nombre es Andrés Sousa. Sí, yo, bueno, soy ingeniero civil. Básicamente, bueno, he llevado mi vida más o menos unos 12, 13 años haciendo procesos de gestión de proyectos y programas también. En el PMI llevo desarrollando pues todos estos esquemas de entrenamiento más o menos del orden de unos 11 años. Yo soy PMP desde el año 2008 y bueno, pues con el tiempo he venido profundizando mucho más, buscando más respuestas en términos de proyectos, pues pasando por temas de riesgos, ágiles, bueno, análisis de negocios, programas, bueno, en sí, pues por una serie de líneas. Bueno, digamos que soy como el CEO de una compañía que se llama Grupo Sousa Colombia. Sí, nosotros somos una empresa dedicada completamente a impartir todos los programas de entrenamiento en temas de certificación del PMI, o sea, todas las líneas de certificación. Y bueno, digamos que nos dedicamos claramente a todo lo que tiene que ver pues con no solamente esquemas de formación, sino también soporte a mejores prácticas en la implementación de proyectos y bueno, todo este universo. Bueno, pues yo aquí les traía algo interesante, digamos, asociado a lo que tiene que ver con lo que es el área de conocimiento o el dominio, ¿no? De lo que es el stakeholder engagement, ¿ok? Digamos, de las cosas que vamos a ver el día de hoy. Quería comentarles, digamos, que como un obsequio de parte nuestra, bueno, pues si de pronto les interese, de pronto no, pero bueno, esta charlita va a otorgar un par de PDUs. Listo, entonces yo les voy a compartir por ahí ¿no? el link o la forma de contactarlos para que en caso de que las personas estén interesadas, pues igual lo puedan obtener, ¿vale? Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues vamos a empezar por acá. Vamos a tener unos objetivos de esta reunión. Básicamente, pues van a ver aquí un par de puntitos, ok, que vamos a observar en esta charlita. Listo, esta charla va a tener por enfoque claramente todo lo que tiene que ver con la gestión de los stakeholders. En ese balance, digamos que va a ser bastante interesante entender la gestión de stakeholders en la perspectiva ágil, ¿vale? Digamos que el PMI maneja, ¿no? Un dominio siempre en todas las certificaciones asociadas a personas, y es obvio, ¿cierto? Cuando hablamos de un PMP, cuando hablamos de un PBA, cuando hablamos de todas, cualquiera de las líneas, siempre hablamos de un dominio en específico asociado con la gestión de involucrados. Ahora, ¿qué es lo importante a saber acá, no? Y es que quizá de las cosas más interesantes es que la gestión de involucrados depende mucho de la perspectiva en donde nosotros lo miremos. No es lo mismo la gestión de involucrados en la perspectiva de un programa, en la perspectiva de portafolio, en la perspectiva de proyectos. Y en sí es muy diferente la perspectiva de la gestión de stakeholders cuando tú piensas, por ejemplo, en enfoques tradicionales predictivos versus enfoques, por ejemplo, que son adaptativos, incrementales, híbridos o ágiles. ¿Sí? ¿Y en qué difiere quizá un poco eso, no? Cuando uno habla de enfoques tradicionales predictivos, ¿cierto? Que yo les llamo regularmente que son asociados a proyectos de tipo industrial, donde regularmente, ¿no? Por ejemplo, como la construcción o como, por ejemplo, bueno, todo ese tipo de proyectos con entregables que son bastante tangibles y bastante visibles. Pues la gestión de involucrados es un poco diferente porque, bueno, es muy fácil en el sentido de que cuando a ti ya te entregan los requerimientos bien definidos, la visión entre las partes está perfectamente clara, pues a fin de cuentas, ambos estamos muy claros frente a lo que queremos y frente a lo que nosotros finalmente vamos a recibir, ¿ok? Por lo tanto, más allá de determinar o hacer una determinación de requerimientos dentro del ciclo de vida del proyecto, pues bueno, quizá en un enfoque tradicional predictivo los requerimientos ya están dados, entonces yo planteo unas metas, establezco unos criterios de aceptación, una restricción de tiempo y costo, ¿no? Entonces digamos que está muy dado a la necesidad, a la expectativa de los stakeholders en términos de sus metas y bueno, ya está. Pero cuando uno habla de un enfoque ágil, ¿no es cierto?, donde claramente los verdaderos requerimientos emergen dentro del marco del ciclo de vida del proyecto, es decir, que a diferencia de un PMP tradicional, nosotros no nacemos quizá con los requerimientos ya dados o explorados, sino que son requerimientos que tenemos que irlos descubriendo basado en el escenario explorativo, que iteración tras iteración
nos va a permitir corroborar o validar que, bueno, esta es la ruta o este es el camino correcto. El tema es un poco diferente, ¿vale? Porque no solamente la gestión de las necesidades de esas expectativas de los involucrados va a depender sola y exclusivamente bueno, lo que yo capture y ya está en términos de unas metas muy claras, una visión muy clara, sino que los requerimientos tienen que construirse dentro del marco operativo del proyecto. Eso hace que el reto sea muchísimo más importante en materia de stakeholders, ¿ok? Puesto que, como les digo yo, los verdaderos requerimientos van descubriéndose dentro del marco de la ejecución. Luego, nuevas herramientas y técnicas quizá que complementan al escenario de stakeholders tradicional predictivo vienen a emerger pues por este lado. ¿Por qué? Vamos a ver unos temas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué enfocarnos claramente? Porque en los stakeholders, ¿listo? Hablaremos de aspectos asociados con el engagement de los stakeholders, claramente. Pues obvio, ¿no es cierto? En el ágil manejamos mucho tema de soft skills, clarísima, es muy importante. Hablaremos, ¿no? En qué consiste quizá la gestión de stakeholders, cómo funciona, ¿no? Frente a la propuesta propia de un PMI, ¿no? Un PMI muy, digamos que tomando toda la esencia PMI en cómo opera, ¿no? En cierta forma, esa línea de tareas de cara a la gestión de involucrados. Y bueno, y mirar un par de preguntas, ¿no? Tipo examen, con todo lo que vamos a ver nosotros el día de hoy, ¿ok? Y uno dice, bueno, siguiendo en este contraste, ¿por qué enfocarnos de cierta forma en esta parte de los stakeholders, ¿no? Digamos que de los grandes quizá retos, ¿no? Que tiene y es que efectivamente todos los proyectos se emprenden a través de personas. Y quizá es de los grandes cosas tan interesantes que el agilismo ha traído, ¿no? No importa la cantidad de herramientas y técnicas que tú manejes, sino sabes cómo interactuar con las personas, cómo hacer que tu equipo de trabajo se vuelva, o más bien dicho, cómo hacer que un grupo de personas se vuelva un equipo de trabajo rápido, cómo hacer que los verdaderos involucrados, los verdaderos interesados sean perfectamente identificados, analizados, categorizados y determinados en cierta manera para establecer una estrategia de las cosas que quizás se vuelven más claves en el mundo de hoy. ¿Cierto? Un mundo con tanto requerimiento cambiante, pues necesita claramente validar y asegurar que los correctos stakeholders sean involucrados en el momento en que efectivamente tú los tienes que tener. Por esa manera, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿por qué enfocarnos claramente en esta gestión de stakeholders? Uno dice, bueno, finalmente comprometer a los stakeholders es absolutamente esencial, como dice acá, para el éxito, ¿no es cierto?, de cualquier proyecto. ¿Y por qué es esencial, no es cierto? Porque a fin de cuentas hay dos cosas interesantes en esto, ¿no? Y es que por un lado, claro, las personas, ¿no? Por un lado somos absolutamente únicas. Las personas, digamos que cuando uno habla, tenemos claramente necesidades y contamos con expectativas, ¿ok? Pero del otro lado también tenemos requerimientos. Los requerimientos regularmente son absolutamente, o deben ser absolutamente, qué sé yo, precisos, 0% ambiguos, completamente trazables, medibles, ¿sí? Y bueno, testeables, ¿cierto? Bastante smart. Pero cuando uno habla de las expectativas de las personas, regularmente una expectativa tiende a ser bastante subjetiva, ¿sí? Entonces, muchas veces, muchos de los problemas surgen efectivamente cuando unas son las cosas que quizá uno desea como stakeholder, ¿no? En términos de expectativas, y otros son los requerimientos. Digamos que regularmente ese gap existente entre lo que uno quiere y lo que está escrito, pues uno de los grandes retos que yo efectivamente tengo que asegurar desde la iniciación del proyecto, ¿sí? Criterios como el definition of ready y el definition of done, ¿no es cierto?, que somos muy expertos en eso, pues son vitales, ¿vale? Y son vitales porque tienen que ver con personas, ¿sí? Cuando uno habla del criterio definition of ready, es claramente entender cuándo una historia de usuario puede pensarse que está lista de alguna forma para pasar de alguna manera un escenario constructivo dentro de un marco iterativo. Sí, pero entonces cuando yo empiezo a entender que debo involucrarlos cuanto antes para alinear el entendimiento de dichas personas, pues seguramente ese, como dice acá, ¿no? El éxito de ese proyecto pues va a estar jugando en función de ese tipo de aspectos.
Por eso aquí hablaremos de cosas como, claro, liderazgo, ¿no es cierto? Hablaremos de escucha activa, muy importante, perdón, temas de comunicación, resolución de conflictos, ¿sí? Van a ser, pues, algunos de los aspectos que van a ser tratados de una forma bastante importante aquí. Todos aquí siendo muy enfocados al tema del agilismo, sabemos la importancia del liderazgo, ¿cierto? Sabemos, conocemos la manera a través de la cual nosotros como líderes, ¿no? Aseguramos cómo, como les decía yo, un grupo de personas se vuelve un equipo de proyecto. Entendemos claramente conceptos tan interesantes como, por ejemplo, el ciclo de vida del desarrollo de los equipos de Tuckman, recuerden, sí, siempre los grupos de personas tienen sus diferentes etapas, ¿cierto? Al principio se forman, hay una etapa de turbulencia, hay una etapa de equipos donde se normaliza, hay una etapa donde hay un alto desempeño, una etapa de liberación. Cómo nosotros como líderes quizá mutamos nuestro estilo de liderazgo en cada una de las etapas para asegurar que en las etapas, por ejemplo, quizá tempranas, donde debemos asumir roles un poco más directivos, ¿no? Más entendiendo la visión del proyecto, entendiendo cómo comunico y recomunico claramente esa visión paso por paso, ¿no? Cómo, pese a que en ágiles, ¿no? Tendemos a ser bastante cross-functional de alguna manera, bueno, siempre es importante asegurar que las tareas estén bastante bien definidas, ¿vale? Para evitar que pese a que en las edades tempranas siempre van a haber confusión entre roles, bueno, ¿cómo hacer para que muy rápidamente hagamos que ese equipo despegue en esa inercia para que un grupo de personas se vuelva equipo de proyectos bastante rápido? ¿Ok? Digamos que son cosas que vamos a ver por acá. Conceptos de escucha activa. Escucha activa, por ejemplo, claro, muy interesante. El concepto de escucha activa es, bueno, quizá, ¿cómo yo aseguro capturar los 5 sentidos en todo lo que se está comunicando? Digamos que por lo menos uno podría pensar que el 99% de los problemas en los proyectos y en la vida tienen que ver con las comunicaciones. Y si uno habla de temas de comunicación, bueno, ese modelo de comunicación tan sencillo que uno piensa, ¿no? Que lo aprende uno en tercero de primaria, de emisor, receptor, mensaje, ruido. ¿Cuáles son las responsabilidades regularmente mías, quizá dentro de un modelo de comunicación? Cuando yo emito la información, cuando yo la recibo la información, cuando yo quizá, ¿no? Cuando uno es un emisor de la información, tu gran responsabilidad en qué radica. Y radica claramente en cómo yo hago, claramente que las personas, de alguna forma, cómo aseguro el entendimiento del mensaje que se transmite. No solamente quizá yo transmito el mensaje, sino yo cómo valido, sí, claramente que la información que estoy transmitiendo ha sido entendida por los demás. Pero por otro lado, cuando yo soy receptor, ¿cierto? Mi compromiso, ¿cierto? Al ser receptor, quizá más allá de otras cosas, es asegurar claramente que yo voy a disponer de mis 5 sentidos a lo que tú me estás diciendo. Entonces, cuando muchas veces no es multitasking, no está haciendo muchas cosas, no estás en una reunión, pero a la vez contestando mails, a la vez, bueno, hay que cuestionarse muchas cosas, ¿no? A la escucha activa, en cierta forma, busca ponerle los 5 sentidos para asegurar de alguna manera la interiorización del mensaje que yo estoy recibiendo, sí, para efectivamente después dar un feedback adecuado. Claro, modelos de comunicación, modelos de solución de conflicto, entender niveles de conflicto, ¿cierto? Nivel 1, nivel 2, cómo desescalar los niveles de conflicto, pues son de las cosas tan importantes que también tienen mucho que ver en esta parte de involucrados, ¿ok? Que ya las vamos a ir mirando más adelante. Claro, como dice acá, ¿no? Digamos que los proyectos son desarrollados por personas. Teniendo en cuenta los proyectos con naturaleza intangible, ¿no? Es indispensable gestionarlas para desarrollar una comunicación efectiva y asegurar que los miembros del equipo conocen lo que están haciendo y lo que el cliente está preguntando, ¿cierto? Por eso esto hace que de alguna manera necesitemos, ¿no? Claramente es asegurar pues una adecuada interacción con los diferentes stakeholders a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Es diferente, ¿no? Les decía yo, en un proyecto tradicional predictivo, ¿cierto? Donde los requerimientos ya están dados, donde la visión está clara. Por ejemplo, cuando tú vas a comprar un apartamento, ya lo ves sobre planos y vuelves en 15 meses y lo obtienes, ¿vale? Significa que el requerimiento, en cierta forma, las partes, contratante, contratista y todos los involucrados, estamos absolutamente claras en lo que nosotros a fin de cuentas vamos a recibir. Pero la gestión de involucrados, como les decía, radica quizá un poco más en qué, en validar expectativas y bueno, cómo aseguro que ciertos
criterios de definition of done estén perfectamente establecidos desde el principio. Ya está, ¿vale? Porque la visión, a fin de cuentas, está completamente definida. Pero cuando tú hablas de un enfoque o proyectos, por ejemplo, ágiles, ¿no? Gestionados a través de quizá la información o la producción intelectual de las personas, parecería un servicio o cosas bastante intangibles, pues bueno, yo necesito garantizar muchísima interacción entre los stakeholders, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como les decía yo, los requerimientos, ¿cierto?, se van descubriendo, ¿no? Son los diferentes principios de elaboración progresiva que en proyectos manejamos, marcados por el PMI, que en la medida en que yo voy de alguna forma revelando mayor cantidad de información o soy capaz de mostrar y evidenciar resultados, pues en ese momento, solo hasta ese momento soy capaz de confirmar una respuesta. Es muy diferente. Entonces, los escenarios exploratorios hacen que la cantidad de interacciones que yo tenga que generar entre los stakeholders obligatoriamente tenga que ser mayor. Sí, luego si no lo hago en esa estrategia, pues seguramente vamos a llevarnos las tan acostumbradas sorpresas en el marco de la construcción de un entregable de un proyecto. Dentro de los aspectos que tenemos en cuenta, donde dice get the right stakeholders, ¿cierto? Conseguir los stakeholders adecuados, ¿sí? Y es que nosotros como líderes de proyecto, lo que primero tenemos que hacer es un proceso de identificación de stakeholders. Por eso el PMI quizá de alguna forma desarrolla o le da tanta importancia, ¿sí?, a la gestión de todo lo que significa el análisis de las personas. ¿Okay? Lo primero, una vez tú haces o construyes una Agile Charter, ¿cierto? Una Agile Charter donde seguramente tú o quizá tu Product Owner es empoderado a través de un charter ágil, ¿vale? Para asegurar transmitir la visión del proyecto a un equipo de trabajo y a un Scrum Master o a un líder. Pues digamos que a fin de cuentas, cuando a mí me empoderan, por ejemplo, como líder de proyecto a través de un charter, ¿okay?, lo que más me interesa es que ese empoderamiento me va a permitir a mí utilizar los recursos de organización en pro de la ejecución del proyecto. ¿Okay? Entonces yo tengo diferentes tipos de stakeholders. Por un lado, claro, recursos o personas que entran a soportar los entregables del proyecto. Por otro lado, tengo el cliente. Por otro lado, tengo usuarios. Por otro lado, tengo proveedores, contratistas, etcétera. Entonces, mi misión más importante, ¿no?, de alguna manera radica en la manera en la que nosotros somos capaces de hacer un excelente proceso de identificación de stakeholders. Identificación no va a ser solamente quizá listarlos, ¿ok? La identificación conduce a un análisis. La identificación conduce a una caracterización de las personas para poder desarrollar unos diferentes approach, para poderlos comprometer, para poderlos involucrar y para poder determinar los canales, líneas de comunicación, así como el mejor approach para hacer la gestión del proyecto. ¿Ok? Digamos que si yo no analizo stakeholders, es posible que yo establezca, por ejemplo, una línea Scrum y diga, ok, voy a implementar Scrum, ¿no es cierto? Voy a hacer un daily, pero va a haber un stakeholder que me diga, venga, yo no estoy disponible, así sencillo. Yo a las 7 de la mañana no puedo hacer daily. Entonces, cuando yo soy analítico con los stakeholders, soy capaz de determinar su experiencia, su complejidad, su disponibilidad, su influencia, su actitud con el proyecto, su locación, ¿vale? Para que con todo ese análisis de variables, tú vas a ser capaz de ¿qué? Vas a ser capaz de establecer el mejor approach. Es decir, eres capaz de empaquetar stakeholders, determinar estrategias y proponer mecanismos que te permitan dar seguramente con una mejor fórmula, no solamente en términos de la gestión del requerimiento a lo largo del ciclo de vida, sino con establecer el mejor approach de gestión de proyectos que puedes tener. ¿Okay? Quizá no puedo ser 100% ágil. ¿Por qué no lo podré ser? Pues de pronto tu organización no es 100% ágil. ¿Okay? Entonces tienes que ver cómo capturas y entiendes claramente esos stakeholders apropiadamente para que puedas entrar a educarlos, entrar a entrenarlos, ¿vale? De una vez, capturar sus expectativas y hacer un común acuerdo en el mejor approach en términos de comunicaciones y forma de gestión del proyecto para que desde ya garantices el engagement de dichas personas para con tu proyecto. Claro, debo formular estrategias de involucramiento de los stakeholders. Cuando yo analizo los stakeholders, formulo estrategias de compromiso.
El engagement o el involucramiento, en cierta forma, yo le llamo el enamoramiento, ¿cierto? ¿Y cuál es tu arte para enamorar? ¿Cierto? ¿Y cuál es tu arte? Cuando digo enamorar, es porque cuando tú hablas de personas, y hablas de stakeholders, tenemos stakeholders que pueden tener mucho poder, stakeholders con mucho interés, ¿sí? ¿Y qué me dices de aquellos stakeholders, por ejemplo, que pueden tener mucho poder y poco interés? ¿Sí? Cuando uno habla de interés, el interés es una variable bastante importante. Y esto tiene que ver mucho con la actitud. ¿Sí? Cuando tú tienes actitud, tú haces que las cosas pasen. ¿Listo? Luego, si yo me desintereso por algo, es porque no creo en algo, o es porque ese algo no me beneficia en lo absoluto. ¿Ok? Luego, si ese algo me beneficia, ¿ok? Es porque me interesa. Y si me interesa, tengo la actitud para hacer que las cosas pasen frente a tu proyecto. Luego, si manejas muchas veces stakeholders con mucho poder y poco interés, tienes que entender la manera en cómo los vas a gestionar, cómo los voy a enamorar, cómo los involucro. Sí, cuando uno habla de poder, ¿no es cierto? Uno dice aquí en los principios de liderazgo, somos líderes serviciales o líderes sirvientes de un equipo. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para liberar impedimentos, en cierta forma. Pero realmente depende de la organización donde tú te encuentres. Hay empresas donde eres absolutamente funcional, luego tu poder es nulo. ¿Sí? No tienes el poder para liberar impedimentos. Yo gestiono para liberar. ¿A quién tengo que tocar base? A las personas que tienen el poder suficiente para que a través de una llamada hagan que las cosas, muchas veces pasen. Poder es hacer que las cosas pasen. Así es sencillo, ¿no? Poder, en cierta manera, es decirle a alguien o decirle a alguien quizá que haga lo que uno diga. Que yo haga una llamada y diga, ¿sabes qué? Necesito que pague la factura en 2 días y ya está paga. ¿Sí? Entonces, digamos que ese tipo de juegos se vuelve bastante interesante porque a través del análisis de stakeholders, tú vas a empezar a identificar estrategias, ¿okay? Que te permitirán, en cierta manera, involucrar a esas personas o garantizar ese involucramiento, ese buy-in que le llama el PMI, para poder quitarse un poco la camiseta y decir, bueno, yo la voy a poner en este proyecto y bueno, voy a sacar un mejor resultado. Activamente gestionar los intereses de los stakeholders. Claro, ¿no? Celebrar, por ejemplo, hitos, muy interesante, ¿sí? Afortunadamente, por ejemplo, en Ágiles, manejando iteraciones de 2 semanas, 3 semanas, qué sé yo, 4 semanas, bueno, el compromiso o el enamoramiento se da, ¿listo? Y se da en la medida en que me muestras cosas, ¿sí? Es muy difícil gestionar proyectos a través de la información. Ok, no es como comprar tangibles o comprar un apartamento donde tú inviertes, ¿vale? Cuando tú haces metodologías ágiles o gestionas proyectos ágiles, claramente los resultados o el ROI que espera regularmente no es el que yo a final de cuentas quizá estoy desarrollando, el que esperaba. Luego el beneficio es muy importante saberlo medir. Sí, si tú no sabes medir el beneficio, no puedes demostrarle a los stakeholders el valor que el proyecto está generando iteración por iteración. ¿Sí? Entonces me interesa mucho empezar a identificar ese tipo de elementos, ¿ok? Para que cuando yo, iteración por iteración, vaya evidenciando la generación de valor y lo pueda medir, ¿sí? Pues entonces claramente me va a interesar que ellos más y más se vayan involucrando y le sigan apostando al proyecto. ¿Sí? Si tú no me muestras valor rápido, pues no te sigo apostando. Si yo soy sponsor, a final de cuentas, como sponsor, ¿okay? Lo único que a mí me va a interesar, a fin de cuentas, es la generación de valor. A fin de cuentas, mía, no me interesa si lo hagas por ágil, no me interesa si lo hagas como el tradicional predictivo. ¿Vale? Si yo tengo la perspectiva de usuario, de sponsor, la generación de valor es lo que me interesa. ¿Sí? Entonces, en la medida en que evidenciamos resultados rápido y puedo medirte los resultados y evidencio que cómo tu future state está haciendo que cambie tu current state y te lo muestro, ¿sí? Pues es de las cosas que me interesa hacer acá. Claro, discutir claramente el definition of done, ¿no es cierto? Clarísimo. El definition of ready, clarísimo, ¿no es cierto? Muy importante. Trabajamos el definition of done a todo nivel. Sí, a nivel de release, a nivel de épica, a nivel de sprint, a nivel de historia de usuario, a nivel tarea. ¿Por qué? Pues porque manejamos intangibles. ¿Sí? Si yo manejo mucho proceso intangible, mucho proyecto difícil de referenciar, ¿sí? Me interesa trabajar con los stakeholders a todo nivel, ¿sí? Y a todo nivel tú tienes que definir ese definition of done, ¿sí? Para garantizar que efectivamente cada vez que tú obtienes algo, no trabajes, no hagas nada, digamos que es una función del Scrum Master o líder, ¿sí me entiende? No direcciono,
no direcciono mis recursos a producir entregables hasta tanto los criterios definition of done o definition of ready estén perfectamente establecidos. ¿Sí? Mostrar el progreso, ¿no? Obviamente un poquito lo que he dicho, ¿no? Discutir estimaciones y proyecciones, por eso somos iterativos, ¿cierto? Somos iterativos porque los verdaderos rendimientos o las curvas de aprendizaje, ¿sí? Efectivamente se van evidenciando y van evolucionando, ¿no? Y somos muy claros aquí, ¿no? Que ustedes saben, ¿no? Después de los 2 o 3 sprints, quizá mi velocidad ya se estabiliza. Sí, entonces cuando mi velocidad se estabilice, yo puedo evidenciarte el progreso, pues te puedo proyectar básicamente cuántos sprints me pueden hacer falta o cuál puede ser la acción correctiva en términos de aumento de productividad o de velocidad que yo necesite para buscar claramente cumplir los objetivos del proyecto. De esa manera, ¿no? Get the right stakeholder, ¿no? Contar con las personas correctas dentro y fuera de la organización. El involucramiento, ¿cómo busco la participación de todos? Venga, quizá muchas veces, ¿cómo voy a hacer un kick-off meeting, por ejemplo? ¿Será que mando cosas tan sencillas? ¿Será que mando un correo y con agenda a todo el mundo y lo disperso a todo el mundo? O quizá, venga, hable un stakeholder con mucho poder y poco interés. Me interesa más bien, ¿sabes qué? Una de mis estrategias va a ser hacerle una comunicación formal. Le voy a hacer una carta, por ejemplo, específicamente a esa persona. ¿Ok? Para que en cierta forma pues pueda verse, bueno, de pronto comprometido y dice, oye, al menos se tomó el tiempo para hacerme una carta. Mal haría yo si ni siquiera le asisto, o mal haría yo si ni siquiera lo llamo. Ah, bueno, ¿qué estrategias diseño yo? Activamente gestionar el interés de los stakeholders, reconocer y recompensar la participación, celebrar hitos y reconocer esfuerzos. Principios de liderazgo, ¿no? Principios de liderazgo, interesante. Discutir tempranamente las ideas, alinear expectativas, evitar sorpresas y mitigar, obviamente, lo que significa, ¿no? Este gap expectations, o claramente lo que uno regularmente llama aquí, ¿no? El gap, el gulf evaluation, ¿se acuerdan? El gulf evaluation, ¿no? La diferencia existente entre lo que el uno dice y lo que el otro quizá entiende, o lo que yo de alguna manera deseo y lo que tú construyes, sí es algo que nosotros siempre buscamos mitigar. ¿Cierto? Por eso en ágiles y bueno, en software y en tecnología manejamos que quizá mucho tema de prototipos, principios de elaboración progresiva, ¿no es cierto? Muy importantes. Y bueno, muy en general. Claro, ¿no? Otro de los temas aquí interesantes que empiezan a jugar un aspecto pues muy importante, ¿no? De lo que tiene que ver con este engagement. Por un lado dice, bueno, asegurar el entendimiento de los métodos ágiles. Sí, es bien increíble, ¿no? Asegurar el entendimiento en el mundo real, lleva esto al mundo real. ¿Cierto? Tú te encuentras muchas veces, he encontrado en mi experiencia muchos contratos que dicen, bueno, este contrato se va a implementar por metodologías ágiles, ¿cierto? Y lo ves en el contrato, ¿no? Plasmado así. Sí, cuando te vas a ver el cuerpo del contrato es un contrato absolutamente rígido e inflexible con un anexo que dice, vas a gestionarlo por metodologías ágiles. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo gestiono metodologías ágiles cuando el contrato, a fin de cuentas, es la ley? ¿Sí? Es la ley. Sí, y si no entrego el hito 1, pues dice que hay una cláusula de incumplimiento. Entonces, bueno, ¿cómo yo aseguro el entendimiento de las metodologías ágiles, en cierta manera, por todos los que van a interactuar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo ejerzas tu liderazgo, ok, para trabajar escenarios que te permitan, bueno, transmitir el mensaje de forma adecuada, asegurar quizá el input de los diferentes stakeholders para con tu approach ágil, ¿vale? Para que ese approach ágil quizá forme parte de un anexo a un contrato. Gestionar su participación, ¿no? De incluirlos o excluirlos dependerá del éxito del proyecto. Total, ¿no es cierto? Sabemos claramente. Yo puedo construir un entregable y te lo puedo entregar en este instante, pero de pronto al hacer un, qué sé yo, un demo, hago un demo, ¿no? Un review sprint. Entonces yo lo que voy a hacer es cuando te muestre el resultado, de pronto un stakeholder no fue identificado. Y cuando me muestres, yo te voy a decir, no estoy de acuerdo, ¿vale? De pronto no era lo que yo esperaba, ¿vale? O de pronto ni siquiera me tuviste en cuenta. ¿Sí? Yo no fui tenido en cuenta para la construcción de este requerimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo yo voy a buscar que efectivamente estén perfectamente involucrados para evitar sorpresas? Educarlos, direccionarlos y resolver sus dudas. No es simplemente poner un método, ¿vale?
no es simplemente, digamos, coger una lista de quizá, bueno, cualquier tipo de enfoque prescriptivo que tú tengas y ya está, ¿no? Y cojo by the book y lo hago, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Nosotros, y por ejemplo, con el marco del PMI, sí lo que se busca específicamente es líderes de proyecto que tengan las competencias suficientes para cuestionar el proyecto que recibe. ¿Y qué significa cuestionarlo? Si yo no me caso con Scrum, yo no me caso con PMP, yo no me caso con nada. Si yo me caso es con mi criterio. Sí, y el criterio que todo esto que estamos aprendiendo me da a mí para poder evaluar el contexto interno y el contexto externo de todo proyecto y sobre esa base hacer la mejor receta. ¿Sí? Y yo formulo la mejor receta, ¿vale? Formulo la mejor receta, ¿vale? Porque no es lo mismo hacer mis proyectos internos en la organización donde no tengo un contrato con un cliente, no tengo unas multas aquí encima, o no es lo mismo si yo tengo un contrato con el Estado, o no es lo mismo si yo tengo un contrato con un tercero, ¿sí? Luego de ti depende, ¿cierto? Específicamente, claro, cómo vas a formular el estándar. Tú puedes soportarte sobre PMOs. Claro, la PMO puede tener unos lineamientos, pero ahí está tu magia, ¿vale? Tu magia está en elegir el mejor set colectivo de herramientas para que en el estudio de la justificación del proyecto, tus preferencias gerenciales, el contexto interno y externo, pues sepamos nosotros claramente cómo formular el mejor estándar. Por eso yo los educo, ¿cierto? Los direcciono y resuelvo sus dudas. Educarlos significa, venga, les enseño un poco. Entonces, somos líderes, ¿vale? Al ejercer el liderazgo, ¿vale? Me interesa capturar ese input para que yo formulo algo, ¿vale? Ahora los stakeholders me dan el feedback, ¿cierto? Puede que los dailies no sean realmente dailies, ¿sí? Puede que los dailies se vuelvan más bien cada 2 días, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay unos key stakeholders, hay miembros del equipo que son claves, pero son miembros que están dedicados a otras cosas en este momento. Iteraciones de 2 a 4 semanas previenen la pérdida de interés, ¿no es cierto? Claro, con lo que hemos dicho nosotros, ¿no? En la medida en que yo te muestre resultados más rápido, pues voy a ver que el proyecto me interesa más. Oye, qué chévere. Pero si tú, por el contrario, no muestras resultados e inviertes más dinero, pues yo le pierdo el interés. Es lo mismo, otra vez no hay nada, otra vez el proyecto problema, otra vez, bueno. Interactuar con ellos, ¿no? Pero discutiendo, claramente definido dónde, desarrollar el trabajo con las personas, no 2 a 4 semanas después exponer lo que se ejecutó a las personas, practicar retrospectivas, bueno, todo a fin de cuentas se vuelve esto personas. Mantenerlos comprometidos, que asegura, ¿no? Escuchar las solicitudes de cambio tan pronto como sea posible. Todos los stakeholders bajo los esquemas de un examen PMI, ¿cierto? Son capaces o pueden solicitar cambios. Todos los stakeholders. Luego, tu función como líder es ser capaz de ¿qué? De comprender el cambio, ¿no es cierto? Y asegurar cuándo el cambio es o no es necesario para el proyecto. Claramente involucrando ¿qué? A un analista de negocios, a un sponsor, a un comité de control de cambios, ¿vale? Pero tú, en cierta forma, das el conducto al cambio. ¿Okay? Tu función, digamos, como líder de proyecto es asegurar que los key stakeholders, en cierta forma, siempre van a tener los pies puestos sobre la tierra. ¿Sí? ¿Y qué significa los pies puestos sobre la tierra? Digamos que yo soy capaz de reportar el estado del proyecto en tiempo real. ¿Listo? En tiempo real, ¿por qué? Digamos, porque el último responsable de un proyecto no es el gerente de proyecto, ¿vale? Ni siquiera es no, el último responsable, a fin de cuentas, es el sponsor. ¿Ok? Ni siquiera el product owner, es el sponsor. ¿Ok? Entonces, a mí lo que me interesa muchas veces es entender todo el contexto del cambio, es entender toda la radiografía del proyecto hoy. Que para levantar la mano con oportunidad en tiempo real, ¿vale? ¿Para qué? Para que a fin de cuentas yo proponga todas las diferentes opciones que tenemos con mi equipo de trabajo y un sponsor, pues con oportunidad sea capaz de entender las decisiones que puede tomar. Claro, generar escenarios de diálogo para identificar riesgos, ¿no es cierto? Defectos, issues, métodos ágiles, ¿no es cierto? Promueven múltiples puntos de contacto, ¿no es cierto? Claro, esto es lo más chévere que tiene el agilismo. Y es toda la cantidad de escenarios colaborativos que manejamos, ¿ok? Para dar respuesta, de alguna manera, a todas las situaciones. Yo lo tengo muchas veces muy claro, y son las organizaciones quizá exitosas, aquellas capaces de responder a todos los cambios inevitables que todo proyecto experimenta. ¿Cierto? ¿Y cómo lo puedes hacer? No porque la organización se adapte al proyecto, sino porque la organización como un todo, ¿sí? Tiene que volcarse
a satisfacer la necesidad del cliente. ¿Sí? ¿Y cómo lo logro? No lo logro en función de quizá los ANS internos que yo tenga como compañía. Yo radico un requerimiento en Compras y Compras me responde, bueno, yo dispongo de 15 días hábiles a partir de la radicación para dar respuesta a su requerimiento. ¿Dónde quedó todo esto? Mi equipo, yo soy Scrum, yo puedo tener un Scrum Master, un equipo de líderes, hay un equipo de proyecto, un Product Owner, podemos tener un equipo Scrum y nosotros funcionamos muy bien, con una célula bastante independiente, somos muy ágiles, pero a la hora del té, cuando yo pido un requerimiento a compras, lo escalo a otro lado, el sistema de gobierno como tal, pues no me soporta. Entonces, bueno, ¿cómo rompemos un poquito quizá ese tipo de escenarios sin desconocer la importancia de los procesos, pero sí asegurando un gobierno, ¿cierto? Un gobierno que bajo ciertas líneas de empoderamiento, ciertas líneas o conductos de acción, basado en buenas prácticas y políticas y medición del desempeño, pues yo pueda generar escenarios que me den respuesta de forma oportuna a riesgos, defectos e issues con los involucrados. Claro, el sprint planning, sprint review, ¿no es cierto? Son dos reuniones, ¿cierto? Que son muy apropiadas para revisar el compromiso y la participación de los stakeholders. Es posible, ¿no? Que tú puedes ver, ¿no? Cosas tan sencillas, qué raro, ¿no? Al daily ya no está asistiendo gente. Antes, digamos que yo como que me fui un par de días y ya dejaron de hacer dailies. ¿Ok? El equipo del proyecto, no sé. El sprint planning, ¿no? Previamente estaba desarrollado de una forma y bueno, quizá perdido un poco el compromiso. Hay un indicador de ausentismo que se ha incrementado de manera extraña. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo mido, cómo genero en esos escenarios? Claro, determino claramente cuál es el grado de involucramiento de las personas. Gestionar a contratistas y proveedores. Miren, quizás esta es de las cosas más interesantes que los PMI ACP tienen, ¿no? Y es que nosotros en PMI siempre estamos mirando toda la totalidad, quizá de stakeholders que tienen que ver con proyectos. No solamente, digamos que un proyecto no es solamente el equipo, no es solamente un Scrum, no es solamente un Product Owner, ¿vale? Digamos que los stakeholders son todo el abanico completo. Sí, es la forma en que tú como líder mapeas a todos esos key stakeholders, tanto tu equipo como gerentes funcionales, como usuarios, como un todo, ¿cierto? Y soy capaz de evaluar las interacciones, soy capaz de analizarlos y en ese análisis claramente comprender, bueno, cómo vamos a gestionar las interacciones entre ellos. La metodología de gestión de proyecto debe incluirse en los RFPs de cada contrato, ¿no es cierto? Ese es mi principal, por ejemplo, interés como PM. Sí, como PM, de las cosas que me va a interesar mucho es asegurar que el contrato, ¿no es cierto?, incluya la metodología ágil para el proyecto. Pero metodología ágil no es un lineamiento que me digan que sigue Scrum, ¿vale? No tiene nada que ver con eso. Una metodología es establecer un plan de gestión del proyecto. ¿Cuál es el plan de gestión de los requerimientos que vas a establecer? Si vas a hacer una administración de un backlog, ¿ok? ¿Cuál es la forma a través de la cual, qué herramientas voy a emplear para poderlo priorizar? ¿Y qué involucrados y cuál es el grado de involucramiento de los diferentes stakeholders frente a la administración de los requerimientos? ¿Sí? No es solamente pensar muchas veces que el Product Owner es quien reprioriza. Bueno, ¿cuáles son los criterios de repriorización? ¿Qué personas se involucran? ¿Cuál es el poder que tiene un Product Owner para poder administrar una repriorización del backlog? ¿Okay? ¿Cuáles son los criterios de administración de cambios? Porque pueda que ya sea muy ágil, ¿vale? Pero ¿cuál es el grado de trazabilidad o el monto de trazabilidad que yo le voy a dar a un proyecto? ¿Sí? Pues son cosas que tienen que estar documentadas en el contrato para que el día de mañana no confunda el concepto de lo que significa el Agile. ¿Sí? Porque yo puedo haber hecho un curso de Agile, tú lo hiciste también, pero yo tengo una perspectiva que es diferente. ¿Cierto? Luego, una metodología te responde el cómo debes llevar a cabo quizá ese approach para tu proyecto en específico. No para todos los proyectos. No me puedes decir una metodología ágil que es para todos los proyectos. Eso no existe. ¿Sí me entienden? No existe, porque el verdadero approach es el approach que tú, al entender el proyecto en específico, eres capaz de adaptar y ponerlo en el RFP del contrato. Asegurar el entendimiento de los modelos de contratación ágil. ¿Cierto? Yo no puedo pensar un modelo de contratación tradicional. Si tú firmaste un modelo de contratación tradicional, el contrato es la ley. ¿Cierto? El contrato es la ley, no hay nada que hacer. Yo pude haber dicho, voy a hacerlo por ágiles. Cuando el contrato es la ley, no hay nada que hacer.
¿sí? Entonces, ¿cómo tú, digamos, a sabiendas de que ágil, ¿no? En este mundo maravilloso de la transparencia, la confianza, la colaboración, ¿cierto? Y todos esos hermosos valores que esta filosofía promueve, ¿sí? ¿Cómo aseguramos que el concepto de proyectos que a fin de cuentas revela intereses, que ese es el mundo real, ¿vale? El mundo real es un mundo donde los proyectos revelan intereses, ¿vale? Y intereses significa que nosotros hacemos un pacto, las partes. Y el pacto significa yo te entrego un alcance en un marco de tiempo, una limitante de costo. Si alguna de las partes no entrega lo que tiene que entregar, hay un desbalance en la ecuación. No importa si es triple restricción tradicional o invertida, siempre habrá un desbalance y alguna de las partes se va a ver desbalanceada. Luego, si tú te consumes más horas hombre de esfuerzo, bueno, ¿hasta dónde viene ese lazo hasta dónde llega ese punto? ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo hago quizá una terminación anticipada de contrato porque de alguna forma el proyecto ya no generó valor porque hay un cambio en la planeación estratégica? Cuando yo direccione una cantidad de recursos para producir, qué sé yo, una serie de historias de usuario, ni sé cuántos story points por ejecución, pero a fin de cuentas solo ejecutar el 20% cuando yo dimensioné un equipo de trabajo para eso. ¿Qué pasa en ese tipo de ejercicios? ¿Sí? Eso es lo que el PMI nos invita, ¿no? A cuestionarnos en cierta forma. Alinear el entendimiento todos mediante la estructuración, un definition of done, ¿no? Un definition of ready, ¿no? Totalmente importantes. Definition of done, definition of ready son dos conceptos vitales en proyectos. Cuando uno habla del definition of ready, son todos los diferentes criterios que tu historia de usuario tiene que cumplir, ok, para hacer una historia de usuario que ha sido validada para que pase escenarios de construcción. ¿Sí? Es decir, yo tengo que asegurar una adecuada construcción del requerimiento. ¿Cierto? Los requerimientos, hay miles de requerimientos, hay requerimientos del negocio, requerimientos de stakeholders, requerimientos de la solución, funcionales, no funcionales, de transición, requerimientos del proyecto en su ejecución, requerimientos de calidad. Hay millones de requerimientos. Ahora, ¿yo cómo aseguro que esos requerimientos de la solución que van a pasar a un equipo de trabajo a ser constructivos, pasen como tienen que pasar? Para yo no poner a mi equipo de trabajo quizá, ¿no es cierto?, a rascarse la cabeza cuando tengan que producir algo, sino que ya lleguen como tienen que llegar. Hay responsables de la definición y construcción de un requerimiento, en cierta forma, y otros que lo ejecutan. El equipo esté diseñado un poco ¿para qué? Para el definition of done. Póngame a mí como equipo de trabajo a discutir el definition of done. Pero no me pongas quizá a construir o a definir el requerimiento, no me pongas a ser el arquitecto de la solución, sino asegura que tu arquitecto de la solución efectivamente cumpla el definition of ready para que ya pase quizá a un escenario constructivo, una iteración. Entonces, bueno, ¿cómo hace esa gestión? Analizando un poquito, ¿no? Esta gestión, digamos, ¿cómo funciona este marco del PMI en la gestión de los stakeholders? ¿Ok? Aquí haciendo con un análisis no muy sencillo, no voy a mapear pues todo lo que pasa, ¿vale? Pero sí quiero como hacer un entendimiento claro, ¿vale? ¿Qué pasa en un modelo ágil de proyectos? Un modelo ágil que primero hacemos nosotros, ¿no es cierto? En el ciclo de vida de proyectos es trabajar claramente lo que nos llama un Agile Charter, ¿cierto? Un Agile Charter. Ese Agile Charter, de alguna forma, pues va a ser pues pues un documento bien interesante que va a formalizar claramente la existencia del proyecto a la organización, ¿no? Digamos que en el marco de un PMI, no importa si eres ágil o no importa si eres tradicional predictivo, ¿ok? Nosotros, a través de una Agile Charter, lo que hacemos es definir y empoderar y autorizar el proyecto al interior de la organización. Es decir, a través de un charter, efectivamente, el proyecto tiene vida, ¿no? Lo que pasa es que un Agile Charter es totalmente diferente de un charter tradicional predictivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el charter tradicional predictivo está enfocado a la misión del proyecto, ¿ok? Está enfocado a los objetivos del proyecto. Claro, ¿por qué? Porque es que la visión del proyecto en un charter tradicional está perfectamente definida. Cuando yo manejo proyectos por metodologías ágiles o por enfoques ágiles, ¿ok? Regularmente puedo tener clara la necesidad. Listo, tengo clara la necesidad, pero el alcance de la solución es la que tienes que descubrir dentro del proyecto. Es decir, que los requerimientos no están definidos desde el momento en que el charter quizá ya lo tengo. Los que son PMPs, ¿no es cierto?, entienden claramente
que los procesos, por ejemplo, de un PMI tradicional, un PMP tradicional, nacen con la recopilación de requerimientos, que es como quien dice precisar el definition done, ¿no es cierto? De alguna manera, como alinear criterios de aceptación sobre los diferentes requerimientos. En un enfoque ágil, digamos que pasa algo diferente, y es que los requerimientos no solamente se establecen en criterios de aceptación, sino que se definen. Por lo tanto, un Agile Charter es un charter que está bastante enfocado a la visión, ¿no es cierto?, del proyecto, al corazón o al core como tal de lo que yo pretendo. Mire, yo puedo decir, ¿no? Yo quiero implementar una solución de software y la quiero implementar. ¿Por qué? Porque me duelen en este momento los números de la empresa. ¿Sí me entienden? En este momento yo le pregunto al PM que me dé un actual cost, le pregunto a contabilidad, le pregunto a financiera y el uno me dice 100, el otro me dice 200, el otro 300. ¿Cómo puedo tomar yo decisiones siendo el CEO de la compañía si no tengo números claros? El core de este proyecto, ¿sí? El core está diseñado para satisfacer esa necesidad. ¿Sí? Esa es la necesidad del negocio. Y eso es lo que yo quiero que quede muy claro en un charter ágil. Ahora le meto lo que uno llama el famoso W5H, ¿cierto? Porque lo han visto seguramente, W5, aquí H, ¿cierto? W5H, ¿no es cierto? Los 5 porque en inglés. Ahora yo a través de esto, claramente, ¿qué puedo hacer? Establezco, y a quién defino, ¿no? Un product owner, ¿no es cierto? Un product owner, interesante ponerlo aquí de una vez, un product owner. ¿Por qué poner un product owner de una vez? Pues porque necesito, el sponsor, digamos, el sponsor es un sponsor que maneja la generación de valor y alinea lo que es el caso de negocio y está validando lo que le pasa al caso de negocio de manera transversal durante el ciclo de vida del proyecto de cara a lo que le pasa a tu proyecto ágil. ¿Okay? Es decir, que está muy en cargo o a cargo de la gestión del beneficio y medir el beneficio y tomar decisiones frente a eso. Yo no puedo, como sponsor, quizás estar allá abajo, ¿no? En el mundo terrenal, ¿vale? Haciendo el papel de evaluar qué se hace y qué no se hace. A través de un charter ágil, ¿no es cierto? Yo lo que busco es empoderar y definir a un product owner y establecer claramente la gobernanza para que ese product owner tenga poder suficiente, sí, teniendo la voz del cliente, ¿no? Para que pueda direccionar claramente el curso de acción de lo que va a ser el proyecto. Cuando esto pasa, ¿no es cierto? También nosotros lo que hacemos es una definición, quizá hay un empoderamiento, ¿cierto? Muchas veces de lo que es ¿qué? Pues un Scrum Master, un líder, listo, un project leader, un líder de proyecto. Ahora, cuando a mí me definen y me empoderan como líder de proyecto, ¿qué significa? Si no hay charter, no hay proyecto. ¿Qué significa que si no hay charter, no hay proyecto? Ningún recurso del área funcional de una organización, ningún líder funcional debería prestarme a mis recursos para ejecutarlo, si no hay un charter. Como ya hay charter, específicamente se está definiendo una autorización a un líder de proyecto empoderado para tomar los recursos de la organización, negociar con líderes funcionales la disposición de los mejores recursos para con el proyecto. Por lo tanto, las cosas que un product owner o un líder de proyecto, un líder de proyecto y un sponsor o cualquiera de esos tres pueden hacer, lo primero que deben hacer es trabajar una identificación de stakeholders. Identificar stakeholders. Pero el proceso de identificación de stakeholders es un proceso que no para nunca. Durante todo el ciclo de vida de tu proyecto, ¿cierto? Vean, sea ágil o tradicional predictivo, es constante y transversal. Y la identificación, a diferencia de lo que muchas veces muchas personas piensan, ¿no? La identificación es un listadito de stakeholders, no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? La identificación es una serie de tareas que van inmersas con miras a lo siguiente. Miren, por un lado, yo identifico stakeholders. ¿Para qué identifico? Aplico técnicas como un brainstorming, ¿cierto? Un brainstorming por aquí, brainstorming, interesante, ¿cierto? Brainstorming inicial. ¿De quiénes, no? Quizás estos actores que estamos aquí en un principio para determinar qué personas o qué miembros del equipo de trabajo son vitales para mi proyecto. ¿Ok? O sea, cuando yo digo, bueno, qué personas, es qué miembros del equipo yo voy a emplear. ¿Cierto? Yo puedo generar un listado, es decir, que yo a través de un brainstorming voy a generar aquí quizá un registro, un registro, ¿cierto? Registro de involucrados o de stakeholders a manera de lista, ¿cierto? Claro, una lista de stakeholders. Puedo conducir no solamente un registro aquí tipo lista, sino que también puedo hacer quizá un análisis organizacional. Ok, para el PMI un análisis organizacional se traduce en ¿qué? ¿No? En revelar, por ejemplo, estudios de OBS, organigramas, un análisis, quizá análisis documental,
documental. ¿Y qué se llama un análisis documental? Bueno, revisar los sistemas de gestión actual, cuáles son los procesos de la actualidad que tiene la compañía, resultados de las últimas auditorías, conducir algún tipo, ¿no? Revisión de la información que tú tienes actualmente para saber específicamente qué personas tienen que ver claramente con tu proyecto. En este marco inicial estoy hablando en la perspectiva de la conformación de un equipo de trabajo. Luego yo ya aquí tengo un primer equipo de trabajo. ¿Listo? Cuando yo tengo un equipo de trabajo, ¿no? De alguna forma, yo puedo empezar a conducir, por ejemplo, temas tan interesantes del PMI, por ejemplo, en este tema de análisis o identificación de stakeholders, que es, por ejemplo, conducir o desarrollar una matriz, por ejemplo, una matriz RACI, ¿cierto? Cuando uno habla de lo que es una matriz RACI, la matriz RACI, en términos del PMI para el examen, no trabaja mucho sobre lo que es el involucramiento. O sea, definamos de una vez, señoras y señores, el involucramiento de los miembros del equipo para con el proyecto. ¿Listo? Pensemos en qué, cosas como definir, por ejemplo, ¿no? Definir requerimientos, hablemos de estructurar, qué sé yo, un plan de gestión, por ejemplo, de un backlog, ¿cierto? Del product backlog, ¿cuál es el plan de gestión del backlog? El product backlog, por ejemplo, ¿cierto? Puedo pensar, ¿no es cierto?, en administración de cambios, bueno, todo lo que yo pueda pensar en términos de lo que es quizá una posible metodología, ¿no? Una posible herramienta, una posible etapas, incluso no solamente de requerimientos, puedo hablar aquí de temas como, bueno, hablemos de identificación de stakeholders, ¿no es cierto? Muy de lo que yo tengo que hacer en el marco de mi proyecto. Aquí puedo poner, bueno, el sponsor, aquí puedo poner el líder del proyecto, aquí puedo poner el product owner, ¿cierto? Aquí puedo poner el equipo, ¿cierto? Aquí puedo poner algunos funcionales, aquí puedo poner unos subject matter experts, bueno, cualquiera, ¿no? Puedo decir, bueno, estos son responsables, informados, puedo decir, este es el accountable, o este es el accountable, este es el informado, este es el consultado, bueno, en sí, ¿no? Y puedo, digamos, en cierta manera, construir un primer escenario que me determine, ¿no? A mí claramente con este core, con este equipo que he conformado, cómo es el involucramiento. Ahora, pensando en esta identificación, ¿no? De quiénes vamos a participar en el proceso de la identificación, gestión e involucramiento de los interesados, ¿vale? ¿Qué me va a interesar, no es cierto? De las cosas que me interesa mucho producir acá, tienen que ver con construir todo lo que es un análisis de interesados. El análisis de interesados es lo más importante que yo tengo que conducir. ¿Listo? ¿Por qué es lo más importante? El análisis de interesados conduce, por un lado, a todo lo que tiene que ver con analizar las características, ¿ok? De los stakeholders. Cuando hablamos de características, hay diferentes características. Este es el tema, ¿vale? Y este es el gran reto que nosotros como líderes tenemos, ¿sí? Yo no puedo entrar a la candela de un proyecto cogiendo un approach predictivo, ¿vale? Y simplemente implantarlo al proyecto. Ni siquiera la PMO. Ni siquiera la PMO me da el approach, porque la PMO tiene a darme un modelo operativo de gestión de proyectos prescriptivo. Y muchas veces ni siquiera la prescripción funciona. Entonces, ¿yo qué es lo primero que tengo que estudiar? A los stakeholders, ¿ok? ¿Estudio qué? Decíamos nosotros, su actitud. ¿Listo? Actitud. ¿Cierto? ¿Y qué es su actitud? Actitud. Si actitud, ¿no es cierto? Puedo pensar un poco, ¿no? ¿Qué les decía? Un poquito hablemos de interés, ¿cierto? Interés o desinterés. ¿Le interesa o no le interesa? Yo puedo pensar en su experiencia. Venga, yo llevo 1000 años trabajando con gente. En este momento llevo 3, 4 años trabajando con personas que entienden que es una metodología ágil. Si me entienden, manejo aquí, estoy trabajando con unos grandes líderes, tengo unos coaches aquí súper interesantes, son equipos de desarrollo muy ágil. Toda la organización tiene una cultura ya muy ágil, muy establecida, un mindset muy bien específico. Bueno, el nivel de esfuerzo de las herramientas que quizá yo necesite implementar para mi proyecto van a ser menores. ¿Sí? Quizá no necesito hacer tantas reunionitis, quizá no necesito hacer tanto plan, tanto papel, tanto documento, porque todo ya la tenemos clara, ¿vale? Además que somos expertos en lo que se trata el proyecto. Bueno, la experiencia es un factor interesante analizar, ¿cierto? La complejidad. Bueno, hay personas más complejas que otras,
¿sí? Quizá te encuentras en un proyecto con un escenario, un interventor, que tiene una interventoría, que al tomarle el pulso al director de interventoría, quizá te dice a ti, oye, ven, yo soy by the book. ¿Y qué es by the book? O sea, by the book, lo que dice el contrato. Soy bastante complejo, entonces bastante complejo implica mayor esfuerzo en términos de qué, de pronto mayor número de reuniones, mayor número de documentos a procesar. Sí. Bueno, voy a hablar aquí de la disponibilidad. ¿Qué me dicen de esto? ¿Cuántas veces nosotros, pese a que manejamos proyectos por metodologías ágiles, no nos retiran los recursos de la noche a la mañana? ¿Ah? ¿Cómo aseguro los pactos de disponibilidad de recursos? ¿Cómo firmo los acuerdos de asignación de recursos con los dueños de los recursos, que son las áreas funcionales? Hablemos de la ocasión, en dónde se encuentran. ¿Qué me dicen hoy en día hablando de esto? ¿No es cierto? Cuando hablamos del colocation, ¿cierto? Que de las cosas que el PMI y ACP hablan mucho y es el colocation. Bueno, ¿cómo hacemos hoy en día? ¿Vale? ¿Cómo hacemos? ¿Qué se te ocurre para fomentar el colocation cuando todos manejamos equipos distribuidos en este momento? ¿Sí? ¿Qué me dices, por ejemplo, aquí digo actitud, experiencia? Hablemos de influencia, ¿cierto? Hablemos de influencia. Hablemos de poder, ¿cierto? Ya hablábamos de influencia y poder. Bueno, son variables que todas las personas tenemos diferentes características. Por eso, ¿no? Y de cara al examen, conducimos herramientas y técnicas que nos permitan analizarlo. Y de cara al examen, tengo que entender claramente cosas como, por ejemplo, ¿sí? Lo que significa un persona análisis. ¿Listo? Un persona análisis, ¿cierto? Tu análisis persona o persona análisis es una excelente herramienta que permite analizar, ¿no es cierto?, no solamente necesidades, deseos y expectativas de las personas, sino que también valida mucho la perspectiva del usuario, su comportamiento frente a la solución, ¿no? ¿Cuál es quizá las diferentes, sí, comportamientos, necesidades, expectativas, ¿qué podría decir yo? ¿No? Muchas veces se manejan, ¿no? Con ciertos tipos de usuarios o clases de usuario, ¿no? Muchas veces puede manejarse incluso nombres ficticios para poder determinar un perfil de usuario, ¿no? ¿Por qué uno trabaja, por ejemplo, este tipo de herramientas? Porque es que, por ejemplo, como yo les decía, en un enfoque tradicional predictivo, ya los requerimientos están dados, ¿no? Yo no necesito aplicar un persona análisis cuando el requerimiento está dado. Cuando yo tengo que determinar el requerimiento entre la ejecución, tengo que entender herramientas que van muchísimo más allá de una determinación de una necesidad y expectativa, ¿cierto? Digamos que tengo que trabajar con herramientas y técnicas como un persona análisis, ¿ok? Que permiten medir y entender el comportamiento, evaluar la perspectiva del usuario, saber cuál es la dolencia, ¿no es cierto? Claramente la persona frente al resultado, la situación o al problema actualmente que esté viviendo. Hacemos algo que también se llama job description, ¿cierto? Descripción de roles. Job description también es algo bastante importante, ¿listo? Que permite de alguna forma garantizar agrupamiento. Muchas veces analizar las descripciones de los cargos de las personas y entender las funciones, roles y responsabilidades nos permiten generar agrupamiento de las diferentes personas. ¿Okay? Conducir entrevistas, ¿cierto? Claro, no a todo el mundo puedo hacer la entrevista. Yo tengo que saber a quién entrevisto. Por ejemplo, claro, muchas veces cuando manejas información confidencial debes entrevistar. Muchas veces cuando, por ejemplo, tú trabajas un nivel más alto, ¿cierto? Esos senior managers o senior leaders, bueno, muchas veces para levantar requerimientos del negocio en sí, ¿cierto? Esos como business requirements que tienen que ser levantados, bueno, ok, conduzco entrevistas. ¿Ok? También puedo trabajar con encuestas. Encuestas cuando manejo un gran número de stakeholders. ¿Vale? Cuando tú manejas muchos stakeholders, la única manera de levantar, ¿no? Es a través de cuestionarios y encuestas. Cuando tengo muchos stakeholders, quiero capturar mucha información muy rápido, bueno, ¿ok? Lo puedo desarrollar o puedo trabajar a través de este tipo de cosas. Cuando de alguna manera, ¿no? Nosotros quizá caracterizamos a estas personas, ¿sí? Y yo puedo aquí de alguna forma emplear, espérame un segundito, puedo emplear este tipo de herramientas, puedo medir la actitud, experiencia, necesidad, poder, interés. Pues a fin de cuentas, de las cosas que yo voy a lograr hacer aquí es generar un agrupamiento, agrupar a los interesados. ¿Ok? Tú agrupas a los interesados, ¿cierto? Y agrupo a los interesados jugando con estas variables.
Por eso muchas veces algunas herramientas interesantes para agrupar interesados traducen mucho como esos grids de poder-interés. Algunos pues quizá manejan matrices ratio otra vez, ¿cierto? Claro, como agrupo, porque el agrupamiento de los interesados permite determinar qué, pues me va a permitir establecer preferencias. Preferencias en muchos términos, preferencias de muchas cosas, preferencias en términos de comunicación, ¿cierto? Preferencias en términos del mismo involucramiento, ¿cierto? En términos de herramientas y técnicas para la gestión del proyecto, sí, aspectos asociados a la toma de decisiones, aspectos de comunicaciones, bueno, ya lo escribí allá arriba, pero todo esto, ¿no? En cierta manera, cuando yo estudio a estas personas, para hacer corto el cuento, ¿no? Yo lo que hago claramente es que, pues, entiendo las herramientas y técnicas más apropiadas que yo puedo emplear, ¿cierto? Tengo el criterio para establecer cómo adapto las herramientas existentes a mi proyecto específico, cómo pongo las metodologías ágiles en cierta forma utilizando esto. Establezco las estrategias para gestionar el engagement otra vez de las personas, es decir, qué es lo mejor, ¿vale? ¿Cómo es mejor de pronto las reuniones? ¿Cómo es mejor gestionar, por ejemplo, los reviews, los demos? ¿Cómo es mejor conducir los dailies, ¿vale? Quizá yo estoy aburrido de ver el mismo Trello, ¿ok? Estoy aburrido todos los días viendo el mismo Trello. ¿Cómo yo incremento el engagement del mismo equipo? ¿Ok? ¿Cómo hago el tema más dinámico? ¿Cómo lo hago más fluente? Siempre. Sí, como me invento algo. De pronto, ¿sabes qué? Lidera el daily tú, ya no lo voy a liderar yo. Sí, o ¿sabes qué? Ya utilicemos otra herramienta o utilicemos, qué sé yo, visualicemos otro tipo de cosas. Pero bueno, ciertas estrategias se empiezan a desprender de todo este análisis que tú realizas. Regularmente, esto lo que conduce, ¿no? Al final de cuentas, son tareas, ¿vale? Esto conduce tareas. Digamos que las estrategias de gestión de involucrados, ¿cierto? Conducen finalmente, ¿qué? La ejecución o la determinación, definición de tareas, ¿cierto? De tareas. ¿Listo? Para que esto efectivamente, estas tareas pues empiecen a ejecutarse dentro del marco de la ejecución y son tareas de puro engagement, ¿cierto? Aquí empieza como el engagement, stakeholders, ya en la ejecución del proyecto, ¿no? Engagement. Lo importante, por ejemplo, es saber que la identificación de los interesados, por ejemplo, todo este proceso de identificación es un ejercicio que siempre va a ser transversal por toda la ejecución del proyecto. Es transversal, iteración por iteración. Al principio tú estableces quizá un gran mapeo de involucrados, pero en cada parte, digamos que yo tengo que reconocerlos, tengo que actualizarlos, las personas entran, las personas se van, nuevos contratistas entran, nuevas historias entran, nuevas y qué sé yo, release entran. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que yo tenga que, de alguna manera, actualizar muy bien este tipo de ejercicio. ¿Ok? Muy bien. Esto es de alto nivel, ¿vale? Es un tema de cómo funciona esa gestión de stakeholder de muy, muy de alto nivel, ¿vale? Como de cómo, de alguna forma, esto trabaja. Claramente, ¿no? Usando soft skills bastante críticos, ¿no? El gerente de proyecto debe ser capaz, ¿no? De utilizar sus habilidades, ¿no? Con el equipo del proyecto, ¿no? Algunas, claramente, ¿no? Habilidades blandas que sean bastante pobres, pues pueden desmotivar a un equipo técnicamente fuerte. Sí, completamente, claro. Por eso hablamos de qué? Negociación, ¿no? Claro, negociar requerimientos con el cliente, de entender el definition of done, ¿no? Exponer opciones, ¿cierto? Analizar costo, beneficio, funcionalidad, costo, buscar y dar, recibir soporte y siempre trabajar con una mentalidad gana-gana, ¿no? Para el PMI el concepto, ¿no? Gana-gana siempre va a ser lo mejor, ¿cierto? Siempre va a ser lo mejor. Trabajar la negociación con absoluta transparencia, ¿no? Todas las variables sobre la mesa. Escucha activa, miren esto, no do what I mean, no what I say, ¿no es cierto? Interesante, ¿no es cierto? Interesante. Siempre entender qué es lo que se quiere conseguir. Hablar menos y escuchar más, ¿no? Un factor interesante, ¿no? Esperar a que otros hablen, cuente hasta 10 y darle la oportunidad al otro, ¿para qué? Para darle el confort, para que pueda opinar, para que pueda expresarse de una forma clara. La escucha activa es determinante, ¿vale? Yo
digamos que siendo muy franco, ¿no? Con ustedes, yo en algún momento que manejaba muchos proyectos y cosas me empecé a preocupar porque se me empezaban a olvidar las cosas. Y es porque me daba cuenta y era, yo estaba en un comité, estaba en un celular y estaba en computador, ¿vale? Al mismo tiempo, tres cosas. ¿Cómo puedes tú aplicar la escucha activa a algo cuando estás redactando un mail? ¿Ok? Y por otro lado tienes un WhatsApp y por otro lado estás hablando con alguien y intentas verlo a los ojos y no lo ves, ¿vale? Entonces, quizás son cosas en las que uno debe muchas veces cuestionarse, ¿vale? Porque la escucha activa no es solamente estarte parando bola, ¿no? Y, sí, sí, yo te estoy escuchando, venga, es tratar de descifrar lo que tú quieres llegar, porque es que el modelo de comunicación tiene demasiados gaps. Una cosa es lo que yo te digo, otra cosa es la que tú entiendes. Yo te quise decir A, o yo te dije A, tú entiendes B, pero yo realmente te quise decir C, ¿sí? Entonces, ¿cómo logro quizá afinar ese modelo de comunicación, ¿cierto? ¿Cómo logro precisarlo, cerrar esos diferentes gaps para que yo logre manejar esto muy bien? Pues aquí te dicen, aplica escucha activa. 100%, 5 sentidos al mensaje que tú estás recibiendo. Niveles de escucha activo. Nivel 1, ¿no es cierto? Bastante un internal listening, ¿cierto? Ok, trato de entender e interpretar. Ven, ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde estás queriendo llegar? ¿No? Entender claramente las emociones, tu tono de voz, la expresión facial, ¿sí? Reconocer el ambiente, atmósfera de la conversación, ¿no? Claramente sabemos todos, ¿no? Que el lenguaje corporal, qué sé yo, ¿no? Eso ocupa casi que el 40% del tema o el concepto de comunicación. ¿Sí? Entonces, bueno, es momento de empezar a poner ese tipo de reglas. Sí, por ejemplo, en el modelo tradicional, aquí un paréntesis, ¿vale? Esto no es del examen, ¿vale? Pero un modelo tradicional predictivo, ¿no? En el PMBOK, ¿no? En el tradicional predictivo, en el PMBOK, se trata de algo, ¿no? Que llama el acta de constitución del equipo de trabajo. Y el acta de constitución del equipo, ¿no? Te sirve para establecer los ground rules, ¿no es cierto? Famosas reglas claras y básicas del comportamiento de cada uno de los miembros del equipo. ¿Por qué no empezar, no es cierto, con una de las reglas básicas? Entonces, ¿cómo van a ser las reglas del daily? ¿Cómo van a ser las reglas, por ejemplo, qué sé yo, de algún tipo de escenario o mesa de trabajo técnico? Sí, y bueno, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, celulares todos por fuera, en el daily al menos. ¿Ok? Bueno, métodos de facilitación, obviamente, ¿no? Aquí hay de todo, ¿no? Es decir, manejo de reuniones efectivas, es decir, muy importantes, clasificar y entender muy bien las diferentes reuniones. Hay escenarios de escenarios, hay que saber qué es un daily, ¿no es cierto? ¿Qué es una mesa de trabajo? ¿Qué es un workshop? ¿No es cierto? ¿Qué es cada una de estas cosas? No importa, ¿no? Cualquiera de los escenarios, todo escenario siempre tiene objetivos, todo escenario siempre tiene lo que dice el PMI, ¿no? Como quien dice, quizá establecer el stage, ¿no? Como preparar muy bien la preparatoria de la reunión, saber los objetivos, saber las reglas claras, manejo del tiempo, bueno, participación de todos, agruparte o manejar muy bien las herramientas, planear el escenario, ¿sí? Involucrar a quienes tienes que involucrar, ¿no? Listar muy bien a los participantes, muy importante. Globalización, cultura y diversidad, bueno, también, ¿no? Entender los retos de comunicación por diferencias culturales, ¿no? Muy importante. Definir referencias y estilos de comunicación. Trabajar juntos las 2 o 3 primeras iteraciones, ¿no? Muy collocation, miren, una estrategia interesante. Trabajemos collocation, 2 o 3 iteraciones. Y después, ¿sabes qué? Ok, después ya podemos dispersarnos. ¿Con qué objeto, no? Para trabajar con el ciclo de vida y desarrollo de Tuckman, para hacer que las 2 etapas principales de Tuckman, que es la formación y la turbulencia, se superen rápido. ¿Listo? Es decir, cómo yo trabajo con esos breaking ice activities, cómo yo puedo formular mucho mejor el escenario para romper muy rápido la inercia, para que yo pase esas 2 fases tan pronto sea posible. Sí, yo tengo que estabilizar mi velocidad, ojalá no esperando 1, 2, 3 iteraciones, ¿no? Yo, bueno, ¿cómo lo logro? Sí, entonces, bueno, aquí una recomendación, ¿vale? Logra trabajar para que, bueno, fluya constantemente la comunicación. Claramente el collocation fomenta la comunicación face to face, que ustedes saben que en este examen, ¿no? En el ACP, la comunicación face to face es el modelo más eficiente de comunicación. ¿Sí? La comunicación face to face permite, ¿no es cierto?, generar la confianza que necesitas. Si yo genero confianza, puedo transmitirte toda la información. Súmale la escucha activa, ¿cierto? Súmale la escucha activa. Súmale el feedback oportuno, ¿cierto? Y súmale además todo lo que el fenómeno, ¿no? Lo que significa la comunicación osmótica, ¿cierto? Que es entre más lejos me encuentre de un proyecto, menos información me llega. ¿Sí?
Entonces, bueno, digamos que esto por eso tan importante. Claro, solución de conflictos, ¿no? Los conflictos son inevitables en el proyecto, ¿no es cierto? En el trabajo del proyecto. Crear ambientes para que los conflictos sean constructivos, ¿cierto? Bueno, interesante, ¿no? ¿Cuál es tu forma de acometer o trabajar el conflicto? ¿No? Muchas veces quizás siempre está como, bueno, conflictos siempre van a haber, ¿no? Quizá el primer nivel de conflicto, ¿no? Una polémica técnica que puede surgir en un proyecto, ¿no? Que es del día a día. Quizá es un nivel uno, ¿no? Yo no tengo que intervenir ahí, ¿cierto? ¿Qué hago? Quizá escucha activa, ¿vale? Siempre escucho más antes y hable menos, ¿no? De pronto un nivel 2, ¿no es cierto? Un nivel 2 de escalamiento, un nivel 2 se escala el nivel de conflicto, ¿no? Totalmente, un nivel de desacuerdos, ¿no? Autoprotección, mire, ¿no? Como quien dice, yo le mandé el correo, ¿no es cierto? Pero mire, yo empiezo a buscar los correos electrónicos, ¿no? Por aquí a buscar a ver dónde lo encuentro, y eso tú me lo dijiste el día 23 de, ¿cierto? Empiezo una autoprotección, ¿no es cierto? Ya digamos, un nivel un poco superior. Discusiones incluso por fuera de los escenarios de facilitación, ¿no? O sea, ya hay un tema un poco diferente, ¿no? Un nivel 3, ¿no es cierto? Ataques regularmente personales, divisiones de grupo, lenguajes, como dice acá, distorsionados, perdón, y generalidades, ¿no? Entonces se cayó un lápiz y uno, es que allá pasa. Eso es todos los días, mira, eso es pan de todos los días lo que pasa allá. ¿Sí? Se cayó un cuaderno y eso ya todos los días pasa, todo es así, ¿no? No hay nada más peligroso, ¿cierto?, que las generalidades, ¿sí? Eso es algo muy complejo. Cruzada, ¿no? Ideológico, polarizado, ¿no? No existe comunicación face to face, ya no nos hablamos, ¿cierto? Ya el tema llegó a un punto en donde, ¿sabes qué? Pásame todo por escrito, ¿no? O dile a Pepito qué, o dile a Juanito qué, ¿vale? Ya se cortó completamente la comunicación. Nivel 5, ¿no es cierto? Tratar desde lo legal, ¿no? Convivir con el problema. Bueno, digamos que entenderlo. Quizá en el marco del examen, tener muy claro, ¿no? ¿Cuál es mi posición frente al conflicto? ¿Cierto? Yo tengo que entender para el examen en qué nivel de conflicto estoy. Pueden haber preguntas, ¿no? En el marco del examen que los pongan a ustedes con situaciones en estos diferentes niveles de conflicto, ¿ok? Si yo observo generalidades en las expresiones, pues bueno, es un nivel 3, ¿no es cierto? Ya estoy viendo un nivel 3. Mi función siempre será desescalar los niveles de conflicto, ¿cierto? Generar los escenarios necesarios para desescalar. Quizá nivel 1 y nivel 2 yo estoy escuchando, ¿vale? O incluso a mitad de nivel 2, ¿no? Yo ya sé en qué momento tengo que disponer los elementos que me permitan resolver conflictos. Y resolverlo claramente desde la colaboración, la confrontación del conflicto, ¿cierto? Hay diferentes elementos, estrategias de gestión de conflictos, ¿no? Está la gestión en cierta forma que es muy smoothing, ¿no? Muy pasiva, que es, bueno, hablemos más bien de lo positivo que ha tenido el proyecto y más bien démonos todas las manos y sigamos adelante, ¿vale? Que es lo que no se debe hacer. Yo puedo evitar el conflicto también, ¿no? De pronto lo paso por alto y digo, pues ahí, yo no quiero hacer más ruido, a ver si se arreglan, y lo dejo ahí, y ahí quedó. O más bien, como les decía yo, no puedo tener una opción que es la confrontación, una opción que es la conciliación. Entonces, la confrontación, en cierta forma, es buscar un win-win, ¿no es cierto? Un gana-gana. Pero a veces toca la reconciliación, que es, bueno, pierde, pero lleguemos a un punto, a un común acuerdo. ¿Sí? Digamos que cualquiera que sea la forma, quizá las dos mejores, la primera, ¿no? En cierta forma, la confrontación y la reconciliación, pues, los elementos que el PBI siempre va a tener ahí, quizá en el mejor escenario, ¿vale? Pero ese escenario donde tú hablas de lo positivo para distraer la atención de lo negativo, pues serán cosas que en el PBI jamás manejemos. Equipos distribuidos, no existe el reto de comunicación face to face, ¿no es cierto? Más los radiadores de información, ¿cierto? Correcto, ¿no? Hay un reto interesante, claro, antes en oficina, bueno, estábamos con nuestro War Room, donde tenemos nuestro Risk Bonograph, tenemos nuestras gráficas de velocidad, tenemos, bueno, una cantidad de nuestro tablero hermoso, Kanban súper gigante en todo este muro. Y bueno, estaba chévere, es cierto, porque los dailies se hacían más o menos, pero ahora, ¿cuál podrá ser
el reto en el que hoy en día, ¿no es cierto?, podamos manejar qué herramientas será que nos facilitan un poco ese tipo de escenarios, ¿no? Siempre colocation será la mejor opción de trabajo. No siempre será la mejor opción. Buscar el uso de tecnologías, ¿no?, de comunicación para fomentar estos estilos de comunicación. Videoconferencias, Skype, chat, bueno, cualquier tipo de elementos que hoy en día seguramente con todo lo que estamos viviendo ya existen para asegurar que esto pase. Esto también se vuelve bien interesante, ¿no? Manejar modelos de toma de decisiones participativas. Miren esto tan interesante, ¿no? Claro, y aquí es donde muchas cosas cambian, por ejemplo, cuando uno compara modelos por enfoques tradicionales predictivos frente a modelos o enfoques ágiles, ¿ok? Y esto es muy claro, ¿no? Y no es que los tradicionales predictivos o por qué prefiero ágil sobre el tradicional predictivo, ¿no? Yo siempre digo todo depende del proyecto. Por ejemplo, miren que, por ejemplo, cuando uno maneja proyectos, quizá con entregables que son fáciles de referenciar, haga de cuenta la construcción. Cuando tú construyes casas o construyes edificios, un proyecto tradicional predictivo puede ser reconocido, o yo lo defino como la integración de una serie de operaciones, llámese operaciones como actividades que son repetitivas, que son articuladas e integradas entre sí para producir un resultado común. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Es decir, que yo pinto aquí, pinto allá. Pongo drywall aquí, pongo drywall allá. Pongo piso aquí, pongo piso allá. Pongo eléctrico aquí, pongo eléctrico allá. Hidráulico aquí, hidráulico allá. Ventanas aquí, ventanas allá. ¿Qué significa? Eso significa que son proyectos que están completamente regulados, normalizados e inventados en todas sus especificaciones. ¿Sí? Luego, cuando yo, por ejemplo, soy un líder de proyecto de estos tipos de proyecto y llevo más de 30.000 o 100.000 o 400.000 metros cuadrados de construcción encima, pese a que soy líder, el hecho de que articule operaciones me permite tener cierta propiedad de entendimiento técnico. Luego puedo llegar a ser una estación de dirección, comando y control, porque es una articulación de operaciones. Pese a que soy líder, puedo ser director. ¿Sí? Puedo ser director porque entiendo, llevo yo, por ejemplo, más de 25 años construyendo. Entonces, el hecho de que construya y al integrar operaciones significa que son fáciles, entre comillas, de referenciar y la experiencia te da el pie para poder tomar decisiones frente a lo que está pasando. Eso no pasa en un proyecto por metodologías ágiles. Si yo estoy haciendo el proyecto de investigación del COVID y yo soy el líder, ¿sí? Pues venga, tengo al biólogo PhD en microbiología y tengo al doctor en medicina de yo no sé qué y tengo el doctor en... Tengo una cantidad de actores, ¿sí me entienden? Y el proyecto es absolutamente único. Luego, los proyectos ágiles tienen entornos de ambigüedad e incertidumbre bastante altos, ¿sí? Cuando uno habla de ambigüedad e incertidumbre bastante altos, significa que son proyectos que no son fáciles de referenciar. Por esa razón, mi habilidad debe ser mucho más orientada al liderazgo, ¿cierto? Y buscar esos modelos de toma de decisión participativa, porque yo soy más un líder servicial de mi equipo para hacer que ellos tengan todas las herramientas, todo lo que necesitan para que sepan hacer lo que mejor saben hacer. Mal haría yo si a un doctor en medicina le pongo un diagrama de Gantt y se lo pego en la pared y le digo, a ver, haga eso, ¿sí me entienden? Y respeto, ¿sí me entienden? O sea, a él que le interesa, él está con el microscopio, él está con la investigación, que es lo que mejor sabe hacer. Eso pasa en ágiles. ¿Okay? Por eso hay que reconocer las diferencias, visto que diferentes tipos de proyectos requieren o manejan diferentes tipos de approach. No significa, por ejemplo, que un approach tradicional predictivo esté equivocado. No, no está equivocado. Sino que es más orientado a qué. Bueno, proyectos donde quizá presentas muchísima interdependencia entre requerimientos. Yo no puedo aplicar un modelo por metodologías ágiles muchas veces en la naturaleza de una construcción, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el principio invest de una historia de usuario es imposible. ¿Sí me entiendes? Porque la I de independiente, que es una historia de usuario, no la puedes garantizar en un proyecto de tipo industrial, donde son bienvenidos los modelos por rutas críticas. ¿Sí? Entonces, digamos que al cuento que yo voy, digamos que acá, ¿no es cierto?, ese tipo de manejos que tendremos que estar estableciendo con las diferentes personas, ¿vale? Tengo un desarrollador, tengo un experto en X, en Y, ¿vale? Yo busco modelos, ¿no? Muy
muy de interacción, muy de hacer que las personas participen, diferente un poco, ¿no?, a los otros tipos de proyectos. Buscar comprometer al equipo en la toma de decisiones, por eso equipos empoderados, por eso equipos, claramente, yo le doy todo el poder para que tome todas las decisiones de tipo local de ese proyecto. Todas. Tómalas usted. ¿Por qué? Pues ni más faltaba que yo le dijera algo a usted. Ni más faltaba, ¿sí? O sea, sería una falta de respeto porque yo le doy un PhD, sí, que tenga que hacer algo o no tenga que hacer otra cosa, ¿vale? Por eso, ¿no?, nosotros impulsamos la metodología, impulsamos escenarios de facilitación. Como PMs, producimos herramientas que busquen generar los mejores modelos de toma de decisiones. Si yo encuentro un par de miembros del equipo que están de pronto en una posición de conflicto, ¿cuál es la herramienta que tú puedes sugerir para atender la solución de conflicto? ¿Cierto? Puedo atender, bueno, ok, yo puedo trabajar votos simples, a favor, en contra, bueno, thumbs up, thumbs down, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de modelos de toma de decisiones. Puedes establecer matrices multicriterio, ¿cierto? Puedes establecer técnicas de 100 puntos, puedes establecer diferentes tipos de herramientas, pero mi función como líder es definir los criterios de relevancia dentro de los modelos de toma de decisiones, ¿no?, en soporte con el equipo, establecer los ground rules de la metodología y ponerlas sobre la mesa en común acuerdo para que todos podamos participar de una forma clara, transparente, ¿ok?, y peluqueando claramente los diferentes egos que pueden existir en este tipo de modelos. ¿Okay? Por eso, esa será mi responsabilidad como líder de proyecto, siempre proponerle herramientas. Liderazgo efectivo, ¿no? Agile claramente es más humanístico que mecánico, por lo que acabo de explicar. Claro, el primer manifiesto, el primer pilar del manifiesto ágil te dice individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Cierto? Claro. Usar el rol del líder para entender qué motiva al equipo y qué buscar alinear las motivaciones del proyecto. Es decir, yo como líder, ¿sabe qué? Yo le quito todo el trabajo administrativo, ¿sabe qué? No montes orden de compra, ¿vale? Venga, me la chuto yo. Usted dedíquese a hacer lo que mejor sabe hacer, ¿no es cierto? Y de cierta forma yo busco alinear el vector motivacional para que se sienta confortable. Aunque yo en lo personal, digamos, saliéndome un poco del marco del examen, en el mundo del examen, el equipo del proyecto en cierta forma es inmaculado, ¿sí me entiende? Es inmaculado. Hay que hacerle caso, esto tal, pero en el mundo real no funciona así. Sí, en el mundo real tú tienes que saber dirigir, ¿sí? Y tengo que saber dirigir y saber tomar decisiones basadas en los desempeños. Al final de cuentas, los proyectos producen resultados. Y yo les decía, al final de cuentas, la ecuación termina en intereses, en beneficios. Y si los intereses y beneficios no se dan, pues tenemos que cuestionarnos internamente por qué se están dando las cosas. En este examen, ¿no?, el equipo es inmaculado, ¿no? En Agile, inmaculado, el equipo lo mejor, pero bueno, yo, a título personal, ¿no?, digamos que. Por eso utilizamos, ¿no?, líder sirviente, líder servicial del equipo. Es muy servicial del equipo, ¿no? Por eso claramente protegemos el equipo de interrupciones. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Protegemos al equipo de interrupciones. Es decir, en mi equipo, los miembros del equipo están concentrados acá, pero eso pasa mucho cuando trabaja recursos compartidos. El líder funcional llega y te cita, ¿no? Cita uno de tus recursos al proyecto, otra reunión, tú llegaste al proyecto, no encontraste a Pepito y dice, ¿dónde está Pepito? No, es que Juanito lo llamó. Y uno, ¿cómo que lo llamó Juanito? Sí, es que tienen una reunión de departamento todas las semanas, venga. Sí, yo ahí tengo que pelar dientes, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Porque para eso me dieron un Project Charter. El Project Charter está diseñado para empoderarme a mí, para que busque y tocar base contigo y negociar los recursos para el proyecto. Entonces, respeta mi horario, respeta el calendario y la disponibilidad de recursos. ¿Sí? Remover impedimentos, claro. ¿Por qué? Entonces, aquí viene el tema de los stakeholders. ¿Cierto? Les decía, ¿cómo reconozco a aquellos que tienen mucho poder? Porque los stakeholders que tienen poder son aquellos que liberan la barrera. ¿Sí? No soy yo. Sí, yo gestiono, yo muevo, yo hablo con Pepito, con Juanito, pero yo tengo que reconocer quiénes son los que a través de una llamada son capaces de hacer que la factura se pague en un día. ¿Sí? Cuando yo reconozco a las personas que tienen mucho poder, tengo que balancear lo que les decía, el interés, porque pueden ser bajo, medio, bajo, o qué sé yo, o elevado. Aquellos que tienen alto interés
Pues genial, porque van a estar muy a favor y se van a mover, ¿vale? Van a decir, bueno, llámame, llámame, no importa la hora, llámame que yo hago lo que tenga que hacer para que eso se libere. Pero un stakeholder que tiene poco interés, pues tú radicas el requerimiento y va a quedar en la fila, en la cola del requerimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué tienes que hacer para ver cómo esas personas se involucren mucho más con tu proyecto, para ver cómo toman las decisiones y liberan el impedimento, liberan la barrera, en cierta forma, que las cosas pasen? Yo soy un bulldozer. Si yo como líder soy un bulldozer, yo estoy 3 meses adelante, ¿cierto? Buscando hacer que las cosas claramente pasen acorde al plan. Bueno, claramente, ¿no? Recomunicar la visión, ¿no? Yo comunico y recomunico la visión. Es decir, yo soy de alguna forma un puente entendedor, en cierta forma, de todos esos objetivos que un product owner tiene, claramente, para el proyecto. Y bueno, ¿cómo aseguro, no, el alineamiento de todas las diferentes motivaciones de las personas para con mi proyecto? Carry Food and Water, ¿no? De darle al equipo las herramientas, la compensación, los estímulos, ¿no? Recompensar por el buen trabajo, celebrar las victorias, celebre los hitos. Es decir, yo termino en este momento, terminamos un hito, ¿sabe qué? Vamos a tomar una cerveza, ¿vale? El proyecto lo paga. Lo va a pagar el proyecto, ¿vale? No importa. ¿Sabes? Y bueno, vamos a tomar otro tipo de cosas, estos programas, estos entrenamientos, vamos a reconocer a las personas, ¿sabe? Que yo gestiono las comunicaciones en la empresa y en ese blog o en ese portal empresarial que tenemos, voy a hacer que Pepito, que es uno de mis desarrolladores más duros que hemos tenido y por eso se obtuvo, ¡pum!, póngale la foto, ¿cierto? O salgamos todos, ¿cierto? Hablemos bien de los unos de los otros, bueno, son cosas mágicas que todo esto tiene, ¿no? Es genial el tema del Agile, ¿no? Bueno, buscar sobre skills, sobre estaciones de dirección, comando y control, ¿no? Claro, claro, yo no puedo usar una dirección, comando y control como modelo tradicional predictivo para esos proyectos que son fáciles de referenciar cuando estoy en un proyecto diferente. ¿Listo? Un proyecto que tiende a ser adaptativo, un proyecto exploratorio, sí, un proyecto donde las actividades no son desarrolladas por los pintores. Yo puedo sacar aquí un pintor y decir, necesito 30 pintores, ¿vale? Al día siguiente me aparece una fila. Bueno, acá está desarrollado por otro tipo de skill, otro tipo de personas, ¿no es cierto?, para hacer lo que tenemos que hacer. Fomentar ambientes de colaboración, ¿no es cierto?, construir confianza, generar ambientes de seguridad y no sentir miedo al preguntar. Mire, claramente, ¿no? Todos estos modelos de enfoques ágiles trabajan sobre el gran pilar de la confianza. ¿Cómo tú te das cuenta cuando tu equipo, o tienes confianza en tu equipo, ¿no? Cuando quizá tú estás al interior de tu equipo y no te da miedo decir no sé. Si no te da miedo decir no sé, ahí es cuando dices que realmente tienes confianza, ¿vale? ¿Cómo brindas seguridad? La seguridad se construye, ¿vale? Y la seguridad se construye, por eso es que como líderes establecemos reglas claras, ¿sí? Y reglas claras va desde el comportamiento, va desde el manejo de reuniones, va desde las comunicaciones, va en todo sentido. ¿Qué significa para ti respeto, por ejemplo? Muy probablemente la palabra respeto, uno dirá, pero Andrés, ¿cómo así respeto? Pues respeto, pues, lo enseñan en tercero de primaria. De pronto el concepto de respeto para mí es diferente que para ti. Sí, de pronto para mí el respeto es que me estés mirando a los ojos cuando yo esté en una mesa de trabajo y no estés chateando en tu celular o estés en tu computadora en un daily. ¿Sí me entiendes? Para mí quizá eso es respeto. Para ti, de pronto, bueno, eso da igual. Pongámonos de acuerdo, ¿listo? Porque si nos ponemos de acuerdo sobre buenas bases, pues claramente vamos a construir confianza. Vamos a construir mejores canales de comunicación y nos vamos a entender mejor. Entonces, el hecho de que nos entendamos mejor significa que nos conocemos mejor, ¿no? Y vamos a poder actuar claramente como equipo, fomentando las interacciones. ¿Qué dice acá, no? Microsoft Project. Ustedes dirán, ¿cómo así que Project? ¿Cierto? Trabajar planes de alto nivel para definir grandes objetivos. Bueno, claro. Pero trabajamos de release planning, ¿no es cierto? Release planning, unos product roadmaps bien interesantes. Son programas, yo no tiene que entender lo siguiente, ¿no? Y aquí, digamos que un poco también me salgo, me pongo ahí en medio, ¿vale? De lo que es el agilismo y cualquier tipo de approach, ¿ok? Y es que uno como líder, miren, cuando hablamos de stakeholders, ustedes hablan no solamente en la perspectiva del owner, no solamente en la perspectiva como Scrum Master o como el equipo. Quiero que entendamos eso, ¿no? Nosotros tenemos stakeholders a nivel 360 grados, ¿sí? 360 grados. ¿Qué significa eso? Yo necesito tener elementos o herramientas que me permitan comunicarme claramente de cara a un sponsor.
Yo no puedo llegar a un sponsor con un Kanban board, créanme. Porque el sponsor es un sponsor de ceros o unos, ¿vale? El sponsor es binario. El sponsor es está o no está. Al sponsor no le importa si haces Scrum. Al sponsor no le importa si haces PMP, si eres Agile, si es lo que tú quieras llamar, como le quieras llamar. Porque al final de cuentas, yo les decía, al sponsor le interesa la generación de valor que quedó especificado en su caso de negocio, que fue la justificación de las inversiones que le están haciendo al proyecto. Yo tengo que tener un lenguaje con mi sponsor. ¿Sí me entienden? Y al sponsor, ¿qué lenguaje le importa? Le importa el lenguaje que conecte claramente tu estrategia de producción del trabajo del proyecto con la estrategia de generación del beneficio. ¿Cómo lo vas a hacer? Invéntate el matacho como tú lo quieras, ¿vale? No importa si haces un release planning, no importa si haces un project, no importa cómo tú lo quieras hacer, ¿vale? Lo importante es que la comunicación y sepas comunicarte a diferentes niveles. Claro, yo no puedo coger un Gantt y ponérsele a un equipo que no, ni siquiera no tiene ni por qué entenderme el Gantt. ¿Sí me entiendes por qué? Porque yo estoy investigando la vacuna del COVID. A mí déjame investigando el COVID, no me pongas a hablar de indicadores. No, deja tus indicadores en la estratosfera, te dice el equipo. Más bien, dame lo que yo necesito para trabajar y dime lo que tengo que hacer. Entonces, mi lenguaje de tareas por acá y un lenguaje hacia el sponsor que tiene también un sentido. ¿Ok? Entonces, yo no solamente puedo fomentar en un tipo de skills o en un tipo de herramientas, sino que tengo que complementar mi set colectivo de herramientas, porque tengo que amarrar los dos mundos, el mundo estratosférico y este mundo aquí donde pasan los chicharrones, que es nuestro mundo acá. Por eso somos líderes, ¿ok? Porque vivimos aquí con los pies puestos sobre la tierra. No me puedo quedar en la estratosfera, en el mundo del indicador, y en el mundo de la curvita, y en el mundo del, qué sé yo, ¿no? Del balance scorecard, y en el mundo... No me puedo quedar allá. Porque yo tengo que ser muy líder, poner los pies sobre la tierra, asegurar el entendimiento y transmitir el mensaje de forma oportuna y en tiempo real a alguien que al final de cuentas responde por el beneficio del proyecto. Por eso, claro, los projects, ok, digamos que ya sabemos, somos muy ágiles, quizá para el examen, olvídelo, listo. Los Kanban boards, claro, trabajar el día a día, excelente herramienta para tener una fracción de trazabilidad en un modelo ágil, ¿cierto? Muy bueno, muy bueno. Tener en cuenta, ¿no? Que el liderazgo y la gerencia son complementarios. Este examen es bien curioso, ¿no es cierto? Habla y habla de solo liderazgo, pero se van a dar cuenta los que han estudiado este dominio que al final concluyen, gerencia y liderazgo son complementarios. Y va con lo que yo les he estado diciendo. El director del proyecto debe involucrar al estilo de, pues debe involucrar su estilo según los stakeholders, ¿no es cierto? Con el equipo de proyecto muy líder, claro, con subcontratistas no puede ser muy gerente. O sea, nosotros, digamos que nuestro estilo de liderazgo y gerencia, realmente gerencia y liderazgo, son dos, es una balanza, ¿ok? Que cambia o se desequilibra dependiendo de en dónde te encuentres. Cuando manejas bastante iniciación y bastante planeación y quizá al principio de la ejecución, eres bastante líder. ¿Por qué me interesa ser líder? ¿No? Me interesa ser muy rápido líder para asegurar que un grupo de personas se vuelva un equipo de proyecto rápido. Me interesa asegurar que el vector de todos los elementos motivacionales del equipo vayan para un mismo sentido. Me interesa mucho, por ejemplo, que todos tengamos claros los objetivos, miremos claro un plan de trabajo, establecer un elemento de entrenamiento. Bueno, eso es liderazgo, ¿vale? Pero por otro lado, durante la ejecución del seguimiento y control, tú tienes que tomar decisiones. Y las decisiones muchas veces se toman sobre marco y sobre referentes, ¿cierto? Muchas veces uno dice, bueno, ¿cuándo yo aplico un valor ganado, un Earned Value Management en ágiles? Bueno, pues sí, se puede aplicar, se puede aplicar perfectamente. ¿Listo? Quizá y es una excelente herramienta muchas veces para poderlo hacer. ¿Ok? Entonces, digamos que si tú estás subcontratando un modelo por metodologías ágiles y tienes un marco de contrato donde hay unos intereses involucrados, ¿qué dice el contrato? Sí, yo no puedo simplemente regirme a decir vamos a ejecutar más horas hombre y más horas hombre. ¿Por qué? Porque el equipo es inmaculado y pobrecito el equipo. Venga, yo tengo que entender, tenía un presupuesto de 4.500 horas hombre de esfuerzo. Llevo consumiéndome el 80% y no he logrado el objetivo. ¿En dónde está ese punto? ¿Y en dónde está ese justo balance de lo que significa el riesgo en proyectos? ¿Sí? Entonces, bueno, digamos que ¿dónde está un poquito ese gerente? ¿Sí me entiendes? Yo siempre digo, ¿no? Yo me vuelvo gerente para pelar dientes, ¿no? Prefiero ser obviamente mucho más líder, pero bueno, a veces toca. El gerente de proyecto debe estar
con el conflicto, ¿qué dice aquí? Debe tratar con el conflicto directamente, ¿no? Desescalar el conflicto, siempre intervenir en el momento indicado, pues son de las variables que quizás se volverán más importantes en todo esto. Bueno, les traje algunas preguntas. No sé si tengan alguna pregunta de pronto de lo que hemos visto antes de que veamos un par de preguntitas aquí tipo examen. Ok. Ok, si tienen, bueno, igual vamos a ver las preguntitas. ¿Listo? Aquí vamos a ver qué me dicen de estas preguntas. ¿Ok? ¿Qué me dicen de esta pregunta? Ok, ¿no es cierto? Bueno, por aquí yo quisiera preguntarle a alguien, ¿vale? Le voy a hacer una pregunta a alguien a ver qué piensa de esta pregunta. Bueno, por ejemplo, aquí voy a preguntarle ok, Cintia, ¿cómo estás, Cintia? ¿Me escuchas? Hola, hola, buenas noches. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Entré un poquito tarde, temas laborales, Oh, pero aquí bueno. estoy. Vale, Cintia, bueno, ¿tú qué piensas de esta pregunta? En esta pienso que sí, es importante que los interesados estén involucrados en el proyecto siempre. Ajá. Eso pues es de gran apoyo para todo el equipo, ¿no? Y para realizar esas iteraciones y entregas de resultado como tal. Ajá. Yo me voy por la B. Ok, ¿no es cierto? Interesante, ¿no? La B, porque digamos que manejar iteraciones cortas, ¿sí? Cuando manejo iteraciones cortas, en términos generales se traduce en recibir resultados más rápido. Cuando yo recibo resultados más rápido, claramente que, ¿no es cierto? El involucramiento y el engagement de alguna forma de las personas, pues se va a incrementar. ¿Sí? Es decir, si yo veo lo que decíamos, no veo resultados más rápido, ¿cierto? Claramente, bueno, qué chévere, ¿cierto? Voy a seguirle apostando a este proyecto, qué emoción. ¿Cuándo son las siguientes 2 semanas? ¿Cierto? A ver, ¿qué vamos a ver las otras 2 semanas? ¿No? Entonces uno va a estar más animado, más entusiasmado y voy a estar esperando, contando los días y las horas para que llegue la siguiente entrega y entender, bueno, qué es lo que vamos a recibir. Muy bien, ¿no? Sí, Muy sí, bien. sí. Ok, gracias. Excelente. Bueno, ¿qué me dicen de esta?
ok. Ahora vamos a hacer otra pregunta. Ahora, bueno, voy a preguntarle aquí a Antonio. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo estás? Buenas Ah, noches. muy bien, Antonio, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, Antonio, ¿tú qué piensas en esta pregunta? Mira, realmente después, después de leer estoy entre la A y la D. Ok. Pero sí, definitivamente creo que me equivoqué en la respuesta. Ok, ok. Bueno, ¿y por qué crees que te equivocaste en esta respuesta? Mira, lo que pasa es que eso sí, ahí sí no estuve, tuve que separarme un momento del, del- de la charla, un momento. Bien. Eh, pero no, o sea, lo que pasa es que, fíjate, lo hago por descarte. Scrum, no me Bien. suena. Stand-up meetings para comunicarme con los stakeholders, tampoco me hace sentido poder hacer esa comunicación. Entonces me queda o la A o la D. Yo me fui por la D como retrospectiva, como para poder dar retroalimentación de lo que estoy pensando, porque no tengo idea y creo que me perdí la parte donde hablaste de information aggregators. Así que para mí Excelente. fue por descartes. Excelente, excelente. Bueno, muy bien, Antonio. Bueno, ahí está bien, ¿no? El análisis está bien. Entre A y D estamos, ok, alineados, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque tienen que ver con stakeholders, ¿cierto? Bueno, las otras también, pero no diría, bueno, retrospectivas, ¿no? Una retrospectiva quizá está muchísimo más orientada a trabajar, ¿no? La mejora continua dentro del mismo proyecto, ¿cierto? Es decir, vamos a ver cómo mejoramos los procesos que tenemos actuales. Es decir, venga, esa reunión que estamos conduciendo actualmente con el área de compras o con el líder de ya, proyecto, ya con con otras eso me lo dijiste, personas, qué sé yo. ya me diste la Cierto. respuesta. Correcto, ¿no? Correcto. Digamos que la retrospectiva está más orientada a la mejora continua para el propio proyecto, ¿no? Definir tareas de mejora en términos de procesos, en términos de herramientas, en términos de prácticas que estamos empleando para hacer las cosas que no están saliendo bien o aquellas que están saliendo bien, pues reconocerlas. Los radiadores de información, ¿no? En cierta forma, bueno, es lo que promueve las herramientas bastante, son radiadores de información porque son fáciles de entender, ¿no? Y por eso esas herramientas son muy dadas para el equipo. Un equipo que no tiene por qué andar entendiendo cosas complejas, ¿vale? Yo necesito algo muy sencillo, muy fácil de entender, más táctil, menos tecnológico, a donde yo vea, ¿no? A donde yo veo, ahí estoy viendo el Canva, ¿no? Veo ahí la curva de velocidad, veo los gráficos de riesgos, y bueno, veo quizá cómo está el estado de los defectos del proyecto, ¿no? Y puedo medir el progreso, ¿no? Es decir, puedo medir cómo voy. Puedo tener la grafiquita del trabajo restante, trabajo pendiente, y a fin de cuentas, los radiadores de información me permiten saber dónde estamos parados. Y hasta cierto punto, les decía yo, ¿no? Darme un poco de rastreabilidad o trazabilidad frente a lo que ha pasado. En sobre todo un Kanban, cuando yo puedo quizá poder uno de mis posits o definir, ¿no? Cuál es la programación de esta historia, de esta tarea y cuándo debería estar y en dónde está y cuándo realmente se terminó, pues bueno, son datos bien interesantes que permiten generar a través de radiadores de información. Ojo con eso, ¿no? Los radiadores de información son pregunta clave en este examen, ¿ok? Son clave, ¿no? Aprendérselos, saberlos, ¿no? Un poquito, eso que les he comentado, ¿no? Todos esos Kanbans, toda esa información serán propios de esta pregunta. Muy bien, muy bien. Y bueno, por aquí una nueva pregunta. ¿Qué me dicen de esta pregunta?
tu proyecto está, bueno, como en una controversia, en una confusión, y tú estás de alguna forma buscando, intentando diagnosticar, ¿no?, el nivel de conflicto con el otro departamento. Bueno, de alguna forma tú notas que declaraciones tales como marketing, como quien dice, no tiene idea otra vez, ¿no? Una exclamación, ¿no? Como que otra vez, ¿no? No tiene idea. Se están volviendo comunes, ¿no?, en este tipo de situaciones. ¿Qué nivel de conflicto, ¿no?, podría el equipo estar experimentando? Entonces, bueno, obviamente esta es una pregunta un poco más de memoria y todo, ¿vale? De cara a lo que pasa allá, ¿no? El nivel 1 es el nivel 1 es un nivel, una discusión normal, ¿no? Una discusión que, algo muy, muy manejable, una polémica que estamos discutiendo y ya está, ¿vale? Y ya está. Y lo manejamos y nosotros mismos lo desarrollamos. Escucha activa, yo como líder y ya está, monitoreo. Yo como líder no intervengo ni siquiera. Nivel 2, decíamos, ¿no? Un poquito de autoprotección, ¿no? Asociarla con autoprotección, por ejemplo, para el examen, ¿no? Autoprotección, donde, venga, voy a buscar el mail, ¿no? Es que usted dijo tal cosa tal día y tal. Venga, ¿no? Nivel 3, ¿se acuerdan que les decía, no? Palabras o expresiones que se hablan generalidades, ¿no? Yo les decía, ¿no? Se cayó el lápiz, eso es allá todo lo que es, otra vez lo mismo, eso siempre pasa eso, ¿no? Y aquí no, otra vez no tiene idea, miren, otra vez no tiene idea marketing, otra vez siempre es lo mismo, ¿no? Otra vez, entonces, ese tipo de generalidades, cuando ustedes vean expresiones de ese tipo, pues lo vamos a categorizar como un nivel 3, ¿ok? Para el examen, listo, ténganlo en cuenta. Nivel 3, ¿ok? Muy, muy bien. Bueno, muy bien, aquí algunas conclusiones, ¿no?, muy similares. Digamos que el éxito de un proyecto depende del involucramiento adecuado y oportuno de las personas claves. Aquí me gustaron estas dos palabras, mire, adecuado y oportuno, ¿sí? Por eso, mire, no importa si usted maneja un approach ágil o un approach tradicional predictivo o un híbrido. La magia realmente radica en la forma en la que tú realmente eres capaz de analizar a las diferentes partes involucradas, internas, externas, contratantes, contratistas, usuarios y todo. Por eso somos muy líderes, ¿vale? Por eso somos casi, debemos ser, ¿no?, casi que psicólogos. Tú le tomas el pulso a las personas, ¿no? Te vuelves una persona diferente, eres una persona absolutamente estratega en términos de cómo asegurar el involucramiento de las personas. Tengo que datearme, tengo que saber cómo, ¿no? Muy, muy, muy importante. Muchos proyectos fallan por la falencia en las interacciones, miren, y en las empresas es muy común. Unos, por ejemplo, para no ir más lejos, uno es el universo de lo que es preventas, ¿vale? Y otro es el universo de operaciones. Muchas veces preventas ni operaciones se hablan. Muchas veces se toma el concepto de un business analyst como simplemente una persona que estructura o ayuda a documentar los requerimientos y los entrega. Y configura el requerimiento y los entrega a operaciones y usted hágale y yo me fui. Grave error. ¿Sí me entienden? Yo tengo que garantizar la interacción entre aquellos que gestionen el alcance del producto y aquellos que gestionen el alcance del proyecto en un escenario colaborativo dentro de todo el ciclo de vida del producto, del proyecto. ¿Sí? Es vital. La gestión del involucramiento de los interesados, ¿no?, en enfoques predictivos va mucho más allá de la identificación tradicional. Perdón, aquí me confundí. La gestión del involucramiento de los interesados en enfoques ágiles. Listo, perdón aquí. En enfoques ágiles va mucho más allá de la identificación tradicional. Como yo les decía, es en cierta forma un poco más sencillo. La gestión del involucramiento y el análisis de los stakeholders cuando las cosas ya están perfectamente definidas. Ok, mis herramientas, mis técnicas están muy dadas a definir estrategias para asegurar que el definition of done o requerimientos de las personas o stakeholders estén alineadas, ¿no?, con todos los requerimientos que están establecidos y documentados en el proyecto, ¿no? Un poquito más de eso. Pero muchas veces en Agile, cuando los requerimientos verdaderos emergen en la medida en que eres capaz de evidenciar resultados, tienes que dotarte de un mayor número de herramientas, ¿ok?
necesarias para asegurar que cada paso que vayas a dar sea un paso firme, ¿ok? Un paso que capturó claramente, más allá de simples necesidades y expectativas, capturó el entendimiento y el comportamiento de las personas en su perspectiva usuario frente a la situación, ¿sí? Que es algo que va muchísimo más allá. Porque si yo no lo entiendo, no entiendo y no asocio claramente la expectativa de la persona o la necesidad de la persona frente al core completo de lo que yo busco como solución integral. ¿Ok? Es muy importante. Prima el liderazgo sobre la dirección, comando y control, ¿no? Dado el tipo de proyectos a desarrollar, porque les puse el contraste. Cuando yo hago casitas, pues claro, son proyectos que en cierta forma giran en torno a articulación de operaciones que son claves y fáciles de referenciar. Pero cuando tú siempre proyectas, tú regularmente no desarrollas el mismo software 2 veces, ¿sí? Tú regularmente no haces la misma investigación, la misma pandemia, ¿vale? Siempre es diferente. Tú no haces el mismo proyecto de consultoría. Si voy a implementar una PMO en la empresa A y la empresa B, siempre habrán cosas diferentes, difíciles de referenciar entre sí. ¿Sí? Por eso el concepto de ambigüedad e incertidumbre tan altos hacen que tú tengas que explotar mucho más tus habilidades de líder que tus habilidades de gerente. ¿Ok? Pero mucho más, digamos que siempre será un complemento. ¿Ok? Muy bien. Bueno, preguntas de pronto que tengan con respecto a lo que vimos de stakeholders. ¿Alguna pregunta, alguna opinión, alguna, no sé, algo? Muy bien, ok. Bueno, Ok. veo por ahí que no tenemos preguntas, simplemente es agradeciendo. Entonces, tomo la palabra a Andrés para decir que muchas gracias de parte de todos en el grupo y por brindarnos tu tiempo, tus experiencias, tus conocimientos. Y damos entonces por concluidas las preguntas y la charla el día de hoy y desearles entonces éxitos y continuar en el estudio. Muchas gracias, Andrés, y excelente charla. Ok, gracias a todos Recuerden que ustedes y queda grabada. Estoy ya en este momento cancelando la grabación y se comparte entonces en el grupo. Entonces, Andrés, tienes la palabra del cierre. bueno, no, muy bien, mil y mil gracias, digamos, por estar aquí. Ah, bueno, aquí Antonio me dice los PDUs. Bueno, a propósito, les iba a compartir, digamos, que el temita, permítanme aquí, les mando por el WhatsApp el tema de las PDUs, ¿vale? Que les prometí, de todos modos, denme un minuto. Aquí, digamos que, denme un segundo, digamos que, denme un minuto acá. Les voy a compartir por este chat, listo, esta información. Listo, ustedes pueden acceder a este chat que les puse un link, ¿vale? En ese link, digamos que pueden diligenciar la información, que son como toda nuestra cadena de webinars que manejamos en Grupo Sousa Colombia. Igual aquí están nuestras redes, digamos, también se las recomendamos, manejamos también webinars. Pueden aprovechar ese link en caso de que deseen. Nosotros somos centro, pues, rep, ¿ya? Y nosotros montamos, pues, también temas de webinars y cosas que les pueden interesar. Vamos a manejar webinars de programas próximamente, análisis de negocios, portafolios, y bueno, y riesgos también bastante. Entonces, digamos que pueden registrarse. Igual si se registran, van a recibir como la información y seguramente el día de mañana y pasado, seguramente mientras carguemos el código del curso en el REP o en el PMI, les haremos llegar pues como un certificado para que puedan
pues redimir sus PDUs, ¿vale?